Cuando allí por noviembre del 2017 empecé a acuñar este nombre, de esta vía de conferencias, de charlas, de conexiones, llamado Hackea tu realidad, no tenía pensado, no tenía tan claro que íbamos a llegar a pasar por estos pasos que hoy les estoy proponiendo. Sí que desde ese momento vengo trabajando con una fuerte intención de unir conceptos que parecen tan lejanos. La idea de la realidad y la virtualidad en sí mismo, la idea de tener la posibilidad de operar sobre esa realidad por vías que no son las que normalmente se esperan y realmente tener hoy la oportunidad de avanzar compartiendo lo que ya han sido, creo que más de 5 o 6 horas o más todavía abiertas en YouTube, y ahora una posibilidad de hacerlo en un contexto mucho más enfocado. A mí me parece una oportunidad realmente muy grande, principalmente para la posibilidad de desarrollar el tema. Porque son. Y de que a través de esto mucha más gente se conecte con conceptos que. ¿Se escucha y se ve? Pregunto. Yo ya empecé a hablar muy enfocado. Sí, genial, gracias. La posibilidad que tenemos de, a través de conceptos que hoy en día son tan coloquiales a nivel de informática, tecnología, simulación, realidad virtual, eso llevarlo hacia los lugares que nos permiten operar al respecto y realmente de todo eso hacer un camino propio, es algo que hay que desarrollar paso a paso. Las posibilidades que tenemos gracias a las vías tecnológicas que nos permiten conectarnos así y las posibilidades de hacer conexiones de este estilo tienen mucho del espíritu de hackea tu realidad. Las primeras vías con las que empecé a hablar de esto, decía allí por noviembre del 2016, 2017, empecé a hacer algunas semillitas de esto, algunos que eran simplemente la voz grabada, luego con videos spots, más adelante ya lo que es el concepto de si vivimos o no vivimos en una simulación. Todo eso nos permite ir abriendo un campo que de entrada no es que está muy abierto. Lo que se habla de estos temas en cuanto a la virtualidad, las cuestiones que hacen a la tecnología y la supuesta simulación, terminan todos en un universo demasiado de juego de niños. ¿Qué hacemos con si la realidad fuera un juego simplemente? O ideas que al fin y al cabo no te permiten operar sobre la realidad. Realmente hacer sobre eso un hackeo, encontrarle los agujeritos a la realidad por los cuales entrar e ir generando lo que uno quiera ahí. Cuando hablo de hackea tu realidad, estoy hablando de un concepto muy concreto que en algunos de los videos los he desarrollado. La idea de ir encontrando las herramientas más sutiles y meterse en la realidad para, en la realidad, hacer lo que uno quiera hacer. Estamos en ese camino directamente. De todo esto, el pasaje a vivimos o no vivimos en una simulación, las 4 conferencias que recorrimos están online. La más reciente, ya la que da apertura a esta vía de conexión llamada el atravesamiento de la simulación, aunque trataron de quejarse por el nombre y decir que no existía la palabra existe y el atravesamiento va en el centro de lo que ante la simulación hay que considerar. Nos lleva a un viaje que de ahora en adelante iremos recorriendo por esta modalidad. ¿A qué me refiero por esta modalidad? No abierto en YouTube, ya que eso tiene toda una vía de avance que seguramente algunos clips iré subiendo, como ven que voy subiendo también a Instagram. Pero la intención es que para que el concepto del atravesamiento de la simulación no se reduzca a un concepto, sino lo llevemos a un nivel de aplicación muy claro, hay algo de tu parte que tenés que poner. El atravesamiento, el atravesar esa cuestión implica cierta lógica donde algo de tu lado tenés que poner. Y por eso les digo, lo puse en los mensajes, en los avisos, que estas conferencias las estoy haciendo sin costo en cuanto a dinero, sino que lo que se te invita es a estar en vivo. ¿Entienden? Que estés en vivo conectado. Genial. Si no, luego, si querés acceder, estarán mediante un costo que no se preocupen, no les voy a cobrar $500 cada una de las conferencias, sino que con comprar la grabación podrás hacerlo. O sea, de tu lado, alguna cuestión que implique poner algo que está más allá del imaginario de la simulación es necesario. Más adelante iremos entendiéndolo, pero creo que algunos pueden, con distinto nivel de recorrido, si ya conocen de estas cuestiones o de cierta lógica que hay que considerar para, ante lo que se simula, ir perforando esas paredes, pueden ir entendiéndolo, pero es necesario tanto que de mi lado esté todos los circuitos que pongo en juego para que nos encontremos, como también de tu lado algo tengas que poner. Sé que hay gente con distintos horarios, traté de hacer un horario que tenga consideración a lo que es también Europa, aunque, bueno, son las 11 de la noche, tampoco es temprano, pero tampoco lo hice a las 9 de Argentina, que sería ya relativamente muy tarde para Europa. Hoy mi interés principal es que nos enfoquemos
en algunas cuestiones de las que hemos trabajado en las conferencias anteriores, las que hice abiertas para todo el mundo en YouTube, llevándolo a entender directamente cuál es el problema de la simulación. ¿Cuál es el problema en la simulación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que hay que hacer un atravesamiento a la simulación, de la simulación en niveles que iremos viendo? Iremos muy paso a paso desarrollando y yo estoy seguro que hoy, a ver, no tengo un tiempo calculado específicamente, no es que dije 1 hora, 2 horas, yo calculo que estaremos entre 1 hora y 1 hora y media de conexión hoy por el material que tengo y lo que hay que recorrer, pero al mismo tiempo son cuestiones que van tomando vida propia. Estoy seguro de que hoy recorreremos todo lo que preparé para hoy y luego iremos haciendo conexiones continuas una vez por mes, una vez cada 2 meses, en continuidad para ir desarrollándolo. De esto tengo muchísimo material pensado y hoy la necesidad de abarcarlo en la raíz directamente nos lleva a disciplinas que no son las más explícitamente virtuales, entendámoslo. Hice mucho foco en las conferencias anteriores respecto a la física cuántica, neurología, cuestiones más de ciencias duras, como le dicen, pero necesitamos ir a terrenos mucho más blandos que lo que la ciencia nos pueden aportar e ir desarrollando todos los conceptos sobre los cuales apoyar lo que uno luego quiere hacer en esa realidad, ante esa realidad, respecto a esa realidad. Algunas imágenes que traté de usar graficando la idea de atravesamiento de la simulación nos muestran ahí, hay toda una intención de ir hacia eso, de atravesarlo en una vía muy directa. La idea de meterse directamente en ese universo virtual, pero para de eso obtener algo que nos permita atravesarlo. Y como saben, hay una lógica de la casualidad que va sucediendo mientras tanto. Como saben, como probablemente muchos de ustedes ya saben, hay una lógica de la casualidad que en todo esto va desarrollándose. Ciertas sincronías universales que se entraman y que hablan de la eficacia que va teniendo lo que uno va considerando y hackeando en la realidad. ¿Esto lo entienden? El desarrollo y la profundización de esto lo iré haciendo. Entendamos, estas conferencias están abiertas a un nivel totalmente, valga la redundancia, abierto. Se conecta quien así lo desea. Hay gente que me escucha a mí hace varios años. ¿Se me escucha bien ahí? Hay gente que me escucha hace años, hay gente que me escucha hace meses, hay gente que tal vez hoy es la primera vez que me escucha. Yo hace ya 20 años prácticamente, o más de 20 años, que conozco estos temas, los aplico, los recorro, las raíces mismas y hasta los niveles más elevados. Desde el 2016 creo ya que estoy dedicándome además a enseñarlo por todo el mundo. Entonces hay gente que participa en grupos de lectura, en grupos de aplicación para emprendedores, cuestiones mucho más enfocadas. Entonces entiendo que hay distintos niveles de conocimiento y recorrido al respecto. Yo esto lo voy a ir llevando lo más posible en un nivel introductorio que permita que quien no conoce algo del tema o solamente vio las conferencias que ya abrí en internet pueda seguirlo, ¿comprenden? De todo esto yo traté de mostrarles que la misma realidad que la cuántica plantea como posibilidad, hablamos bastante de la no localidad de la realidad, ¿se acuerdan en el anterior? Lo que les dieron el premio Nobel, algún lugar donde lo que uno va considerando en sí mismo, lo que uno va enfocando en su atención, en su mente, va tomando cuerpo real en la realidad. Eso que la ciencia dura durante siglos nos trató de decir que no podía pasar, aunque el mismo Newton lo trató de considerar, Einstein se peleó con eso, la ciencia de la física cuántica fue desarrollándolo y teniendo que dar por verdad cuestiones que a ellos les parecen totalmente fuera de lo que la ciencia admite, que la idea de que la realidad interna y la realidad externa están conectadas, y no solo conectadas, sino que la realidad interna puede llegar a operar, a modificar a la realidad externa. ¿Por qué digo todo esto? Porque si uno empieza a poner ciertas palabras en su realidad, ciertos sonidos, ciertas leyendas que uno va articulando para hacer llegar eso a lugares en la realidad, creo que soy claro, uno va encontrándose en esto con señales, si eso va entrando o no en la realidad. Y hace unos minutos me encontré en internet con algo que podemos tomarlo por varias vías. Tengo sospechas de algo más que de lo que les voy a decir, pero eso me lo guardo porque es una sospecha. Lo que sí puedo decir es que los conceptos que vengo ubicando como hackea tu realidad, que les dije, creo que lo empecé a usar en el 2016, 2017, a poner abiertamente en internet, pueden ir a ver los videos, están ahí, por algo los subo también para que vean que vengo hablando de esto desde hace tiempo, que de pronto, a través de algo que hoy en día
está haciendo, si un meme, ¿saben lo que es un meme? Creo que a esta altura gente de 20, 30, 50, 60 años sabe lo que es un meme. Esos los dibujitos, las repeticiones. Si hablo de criptomonedas, saben lo que es una criptomoneda en general, Bitcoin y todos los derivados de eso, todo ese universo virtual. Ok, a través de una criptomoneda que se hace en forma de meme, entienden que se ha hecho medio en broma, está un poco de moda también, apareció Doge, Pepe, distintas de esas. En el podcast que estoy realizando en continuidad también con esto, pero temas mucho más psicoanalíticos, lo voy a desarrollar pronto, apareció esto, hace unos minutos. MacGyver Hack the Reality. Yo tengo mis sospechas de por qué eso llegó ahí, de por qué eso llegó a cierto grupo de gente. Más allá de eso, lo que veo es que ciertas cuestiones que yo estoy polarizando en mí y enfocándolas a través de lo que son estas conferencias, van entrando en lugares de la realidad donde no me lo esperaba. ¿Entienden? ¿Lo pueden ver? Está traducido. Sé que el concepto de MacGyver es una criptomoneda, meme que se está usando, es de un grupo de argentinos, entonces tengo sospechas de por dónde pudo haber llegado. Más allá de eso, de las sospechas que puedo tener, puedo ver algo muy claro. Algo que vengo poniendo a nivel de atención, enfoque en mi mente, ¿me entienden? De pronto empieza a aparecer en la realidad. Señales de que lo que aquí venimos realizando empieza a tener un efecto sobre la realidad. No es solamente palabritas. Hay un objeto concreto que empieza a polarizarse, lo cual habla de cierta eficacia. Si lo están usando para robárselo, copiárselo y todo eso, es parte del juego, ¿entienden? Yo ya encontré gente hablando de hackear tu realidad después, sin hacer referencia. Es parte del juego de la internet. Y mismo Lacan nos enseñó que la propiedad intelectual es un fantasma, es una simulación, así que no hay que preocuparse por eso. Sí, hay que atender. De pronto empieza a entrar en lo que es el lazo social, en lo que es el discurso social, un concepto que lo acuñé yo. Hackea tu realidad es algo acuñado por mí, lo pueden encontrar. Y si encuentran alguna referencia a Hackea tu realidad antes de mis videos, avísenme porque yo no lo había encontrado. Eso que está ahí es de un grupo de argentinos que están trabajando con criptomonedas, pero quiero que vean algo. La propuesta que hacen ellos, ¿se corta? No, ¿no? Bien. ¿Se cortó? ¿Se congeló? Ok, si hay algunos, reingresen. La propuesta que hacen ellos es, claro, reducida al tamaño que la simulación lo propone. Cuando me refiero a la simulación, piénselo en un lugar donde todo lo que la mente pone de imaginación sobre la realidad. ¿A qué me refiero? Lo tratan de reducir a algo que se trata de cierta unión del mundo virtual de las criptomonedas con el mundo supuestamente real. ¿Me entienden? No de todo eso hacer un viaje interior que te permita crear realidad propia, sino que lo plantean como una cuestión de criptomonedas y juegos en la realidad. Ok, ¿para qué lo quieren usar? Me advierte de hacia dónde está la simulación queriendo tomar lo que vengo proponiéndoles, ¿entienden? La misma simulación se defiende, esto lo podremos ir viendo más adelante. La simulación misma se defiende de lo que uno pueda llegar a hacer. En cuanto quiere atravesar a la simulación, apropiarse de esa simulación. Al mismo tiempo, veo que la simulación se anoticia de ciertas cuestiones, ¿me entienden? Creo que lo pueden ver. El hecho de que sea con los significantes de maga, de magia, también a quienes comprendemos que en la base de todo esto está el paradigma de la magia, entendemos que son señales muy fuertes de que el universo nos está escuchando. Que la simulación se da por enterada de ciertas cuestiones si seguís las claves que se pueden aprender a través de lo que vamos recorriendo. ¿Se entendió? ¿Lo entienden? ¿Lo ven claro? Hay algo en la realidad que empieza a polarizarse. Y de eso es necesario hablar para comprender de qué hablamos cuando hablamos de hackea tu realidad. De lo que cuando queremos ir más allá de la realidad que ya está dada, preconcebida y supuestamente a la que hay que adaptarse, de pronto empieza a ablandarse esa realidad y a permitir que lo que uno pone en juego ingrese. Como señal comensurable de que lo que aquí vengo ya hace 1 o 2 años poniendo en juego empieza a abrirse en la realidad, me parece muy, muy importante verlo, principalmente porque también sucedió minutos antes. Esto, si lo buscan en Twitter, lo van a encontrar. Fue publicado cerca de las 5:30 de la tarde de Buenos Aires de hoy, así que es algo que sucedió en este rato. ¿Me entienden? Pueden ver en mi Twitter, donde publico pocas cosas, pero si veo cosas así lo pongo, donde lo mencionás un ratito, que tiene mucho una sincronía también temporal. Qué raro que pasó justo en este momento a punto de que, digo, a más allá de lo que podría llegar a ser interpretado como una inspiración en lo que yo pongo en juego que lo quieran usar, el tema de la sincronía temporal también importa mucho, ¿comprenden? Sucedió unos minutos antes de que nos encontremos aquí, lo cual muestra una polarización, la cual hay que lograrla, ¿me entienden? No sucede sola.
No sucede solo esto en el universo, sino que hay que ir lográndolo. Pero para todo eso es necesario que, que vayamos. Bueno, en principio, yo quiero que dediquemos unos minutos a hacer cierto repaso muy claro, muy conciso de algunos conceptos que ya trabajamos juntos y que si no los viste antes tengan la posibilidad de, aunque sea ahora, conocerlos para darte la posibilidad de avanzar, ¿me entienden? Algunas cosas que están en las conferencias que di antes, pero que si la primera vez que te conectas, la posibilidad de que lo puedas seguir sin hacer referencia a eso se te va a hacer muy difícil. Si no entendés de qué hablamos cuando hablamos del concepto de simulación. ¿Me dan unos minutos para esto? Sí, genial, buenísimo. Miren, todo el viaje que propuse en las primeras 4 conferencias y en la quinta, con la cual paso ya a esta vía de conexión mucho más íntima, ¿en qué sentido? Que, ok, tenés que registrarte antes, tenés que dar algunos pasos, hay un horario confirmado ya, implica de tu lado un compromiso, ¿entienden? De participación al menos, un compromiso de que vas a conectarte. Entonces, no es lo mismo que un video en YouTube donde la gente lo ve cuando lo quiere ver, sino que esto implica de tu lado cierto interés en conectar. No alcanza solamente con vi un video y me metí, implica una decisión. Todo eso nos empieza a abrir un campo donde vernoslas con qué, con qué, con lo que sucede en la gente cuando se conecta con un campo así. Cualquier persona cuando se encuentra con cuestiones nuevas en la vida, sea el trabajo, sea una empresa, una pareja, un nuevo viaje, empieza sobre eso a generar un montón de expectativas, muchas expectativas. Bueno, gracias por conectarse y por decidir recorrer. Avancemos porque es mucho lo que tenemos que ver. Quiero que entiendan. Es muy fácil que cuando uno entra a algo nuevo, genere un universo de expectativas al respecto. Va a ir abriendo en eso un montón de cuestiones que va a querer lograr. Lo mismo que cuando se propone una meta a alcanzar, tiene muchas expectativas respecto a lo que va a suceder cuando llegue a eso, cuando lo logre, cuando consiga el trabajo, cuando se compre la casa, cuando viaje al país al que quiere ir y donde entiende que van a estar las soluciones. Pero ¿qué pasa? Cualquiera de ustedes alguna vez les debe haber pasado, y esto es parte de la condición humana, en cuanto se llega a eso nuevo que se estaba tratando de crear, entiéndanlo, la pareja nueva, el trabajo, el curarse una enfermedad que se tenía, el resolver un problema que se tenía, todo eso genera el haber llegado a concretar eso que uno quería concretar, ¿me entienden? La resolución de un problema, el alcance de un estado nuevo, una situación nueva en sí. Con el pasar del tiempo, se instala automáticamente lo que no es muy difícil entender que es la condición humana básica. Una sensación de vacío, insatisfacción, la idea de que al fin y al cabo todo ese viaje para qué fue. ¿Entienden? Desilusiones, claro, la idea de que al fin y al cabo todo eso que hice para qué fue. Llegás, lo lograste, te compraste la casa, te compraste el auto, te compraste el iPhone o el teléfono, o el viaje hiciste, te hiciste las vacaciones, volviste. Todo eso en lo que durante mucho tiempo estuviste poniendo muchísimas expectativas, en cuanto lo concretás, empieza a instalarse rápidamente la sensación de vacío, insatisfacción, de esto era al fin y al cabo, y todo eso que parecía que iba a ser algo nuevo y distinto, se empieza a parecer cada vez más a lo anterior. Eso, entendámoslo, genera algo mucho peor que no haber logrado la cuestión automáticamente. ¿Qué? La idea de que, al fin y al cabo, fue peor haberlo logrado. Si tuviste un montón de expectativas, muchísimas expectativas de que ibas a lograr un resultado en tu vida, una concreción, un gran logro, y cuando lo logras te das cuenta de que, uy, cada vez se parece más a la vida que tenías antes de ese logro, lo automático que tu mente va a tratar de hacer, tu psiquismo, tu ego va a tratar de instalar es la idea de que, al fin y al cabo, ¿para qué fue tanto? ¿Entienden? Entonces, ¿para qué vas a hacer otro viaje? Entendámoslo que esto es parte de la condición humana. Cualquier cosa que quieras hacer más temprano que tarde te va a volver la sensación de que, ¿para qué se hizo todo eso? ¿Entienden? Es la constante de la vida. Cualquier persona en la vida cotidiana le preguntas a los 40, 50, ya con una vida avanzada, 60 años, cuáles expectativas tienen. Y la gente anda con muy pocas expectativas respecto a realmente ahora sí lograr avanzar, atravesar los límites que se le habían puesto. ¿Me entienden? Como que todo termina siendo bueno. Más o menos es esto la realidad. Te dicen que un trabajo, una pareja, una familia, alguna estabilidad económica o directamente ninguna estabilidad económica, una mediocridad continua, pero aceptada como lo normal. Eso, claro, entendamos, eso,
cuando la gente se interesa en qué, en lograr cosas, pero cuando las logra se da cuenta de que sigue igual de vacío, ¿entienden? El primer lugar al que te hace interrogar es ¿qué? ¿Qué es eso que se estaba queriendo lograr en lo que se estaba queriendo lograr? ¿Soy claro? ¿Qué estabas queriendo lograr con esa cuestión que querías alcanzar? Ahí es donde la interrogación que es necesario hacer es respecto a quién estaba queriendo lograr eso, por qué estaba queriendo lograr eso, qué es lo que estaba queriendo lograr en medio de todo ese viaje. Si conseguiste el trabajo y al tiempo volvió a hacer lo mismo, si conseguiste la pareja y al tiempo volvió a hacer lo mismo, si conseguiste el nuevo país y al tiempo volvió a hacer lo mismo, si conseguiste los hijos y al tiempo los hijos que no podías tener o que querías tener y al tiempo volvió a hacer lo mismo, todo eso remite a interrogar quién es que lo estaba queriendo lograr. La sensación de vacío, de insatisfacción es continua en el humano, es la sensación normal. Fíjense los grandes popes de la tecnología mundial, del mundo, de los grandes emprendedores o empresarios, que se nota que han logrado todo lo que cualquiera querría lograr, supuestamente, y se los nota que así todos siguen tratando de inventar algo para darle sentido a la vida, ¿entienden? Elon Musk metiéndose en problemas políticos o con Twitter o X tratando de ahora qué le pasa con eso. Mark Zuckerberg, que de pronto después de haber revolucionado el Internet se puso a hacer luchas marciales. Jeff Bezos, que también hizo muchísimas cosas y generó una de las empresas más grandes del mundo, más millonario que todas las otras personas del planeta, y de pronto se le metió en la cabeza también un desafío en cuanto a lo físico y tratar de ir al espacio. Todos lugares que muestran que alcancen lo que alcances, empieza siempre a instalarse una sensación de, esto era. La idea de que debe haber algo más. Y la gente va y trata de lograr ese algo más, pero no por ese algo más. Es que la gente se termina interesando en algo que esté más allá de eso. Puedes haber mejorado tu economía, tu pareja, tu cuerpo físico, pero la misma sensación de vacío y de inexistencia se vuelve a instalar. Ya sé que entré por una vía poco alegre, pero quiero que entendamos que cuando vamos a hablar del problema de la simulación, hay que entender las raíces de ese problema. ¿Comprenden? Ahí es donde hay disciplinas que nos enseñan a interrogar. ¿Están ahí? Voy preguntando. ¿Están ahí? ¿O se cortó? Se cortó. Ahí es donde empiezan a entrar las resistencias más fuertes. La resistencia más fuerte es sabernoslas con el punto central de todo esto. En ese mismo momento, donde el mismo entramado del que les hablaba hace unos minutos vuelve a presentarse a través de las resistencias que se tienen a vérselas ante la causa de
esa insatisfacción, esa idea de que se haga lo que se haga es lo mismo, ¿me entienden? Les trataba de decir, sé que entré por una vía no muy alegre, pero para vernoslas con lo que hace a realmente el problema de la simulación, que es uno de los nombres que le puse a esta conferencia en particular de hoy, es necesario vernosla primero con la parte más oscura, para de todo eso tener la posibilidad realmente de aprender de la luz que hay ahí. Entendamos, en todo eso, cuando la gente le dedica meses, años a logros que, en cuanto los tiene, se sigue sintiendo el mismo vacío que antes, entendamos que lo que ahí empieza a suceder es que debemos interrogar si ahí hay alguien o no, si ahí hay alguien queriendo interesarse en sí mismo o simplemente se compra la ilusión, la simulación de que alcanzando alguna cuestión más va a estar esa persona ahí. ¿Me entienden? Estamos ahí en ese mismo punto del problema. La idea de que alcanzando cuestiones en lo externo se alcanza uno mismo es una de las primeras trampas de la simulación. La idea de que alcanzando tal objeto, tal cuestión, uno está interesándose en uno mismo, de que por trabajar, por estudiar, por hacer lo que sea que se está haciendo, uno está encargándose de interesarse en uno mismo, es la primera trampa de la simulación. Y ahí es donde pueden verlo, donde aparecieron las primeras y más claras, y no creo que sean las únicas, pero resistencias a avanzar. ¿Ven en dónde? En donde empiezo a interrogar a quién se encuentra en esa insatisfacción. ¿Estamos? ¿Seguí preguntando? Sí, genial. Ahí es donde, si estamos de acuerdo en vernos con eso, con que de pronto, claro, hacer muchas cuestiones, hagas lo que hagas, si hagas lo que hagas, pensando que te estás interesando en tu vida te sigue pareciendo insatisfactoria, vacía, lo contrario a plena, con la sensación de que siempre falta algo. Si te encontrás ante eso, lo que queda interrogado, en primer lugar, es si con eso que estabas haciendo te estás interesando en ti mismo o no. Ahí es donde quiero que vayamos mucho más directamente, porque quiero encontrar las láminas. Entendamos, la sensación al respecto no se resuelve logrando más cosas, consiguiendo un mejor trabajo. Se puede uno encontrar la misma insatisfacción en quien no tiene trabajo que en quien tiene el trabajo que más le gustaba en el mundo. Los futbolistas, que se supone que son gente que ama lo que hace, así todo, se encontrás con que viven de frustración en frustración, que en cuanto se retiran se les acabó la vida y no saben qué hacer, que los problemas que van apareciendo, o la familia, o terminan mientras son estrellas arruinándose la familia porque se fueron a buscar la satisfacción a otro lado. ¿Comprenden? Ahí es donde tenemos que dar algunos pasos que nos permitan encontrarnos de nuevo con los conceptos que traté de, en estos casi ya más de 2 años que hace que empecé a abrir este tema, a encontrar dónde está esa simulación de la que estamos hablando. Cuando hablamos de la simulación como concepto, quiero que comprendamos que estamos tomando un concepto científico bastante avanzado, la idea de que la realidad de todos los días no es más que una simulación de computadora que una civilización avanzada está realizando sobre nosotros, o que el mundo no es más que una invención de software en la cual estamos viviéndola, pero mirándolo desde adentro mientras estamos afuera. Todo ese estilo de cuestiones que están bastante pregnantes en la cultura. Bueno, no muy distinto a lo que propuso la película Matrix a través de la metáfora que trató de transmitir, ¿me entienden? De ahí en adelante, el tema con eso es que la ciencia fue encontrando señales y claves de que la realidad aparentemente tiene mucha característica de eso, de simulación. Yo lo que traté en las conferencias anteriores, y creo que no solamente traté, sino que logré llevarlo a un punto muy clave, es mostrar que esa supuesta simulación de la tecnología en la realidad está acuñada desde hace mucho más tiempo. ¿Por qué? Por textos milenarios que nos avisaban lo mismo. Y ahí quiero que vayamos a dos lugares muy concretos, de los que nos quedan no muy lejos temporalmente, pero sí muy lejos culturalmente. ¿A dónde quiero que vayamos? A conceptos donde, a través de los místicos de Arabia, los sufíes y palabras de Mohammed, encontremos que de eso mismo nos hablaban hace no mucho tiempo comparado a lo que estas enseñanzas tienen, pero que no son los únicos textos. Yo les había citado a Ibn Arabi, donde nos dijo que la supuesta realidad del mundo sensible que nos rodea y que acostumbramos a considerar como realidad, para Ibn Arabi no era más que un sueño. Ibn Arabi fue un místico sufí de las ramas del Islam, pero sufí en lo que es la rama
digámoslo, más esotérica del Islam, ¿me entienden? El sufismo, llegaba a estas conclusiones. Citando el famoso hadith directamente de Muhammad, todos los hombres están dormidos, cuando mueren despiertan. Comenta, el mundo es una ilusión, no tiene existencia real. Eso mismo que la ciencia más avanzada plantea como hipótesis. Stephen Hawking habló de esto, de que parecería que el mundo tiene características de simulación. Los libros de enseñanzas milenarias refieren a las mismas cuestiones. Tanto que el Tao, Buda, Krishna, por decir algunos, se lo puede encontrar en Cristo, donde hablaba de la realidad verdadera está más allá y esto es una realidad terrenal. Distintos lugares donde hay un mensaje continuo, donde todos han intentado recordarnos que el estado natural del hombre se parece mucho más al de dormido que al de despierto. Buda nos hablaba de que hay que despertar. Buda fue reconocido como el iluminado, pero también el que despertó. El Tao nos habla de realidades ocultas dentro de la realidad. La Cábala nos habló también y nos habla también de un mundo de letras y que es el mundo real y un mundo de, o sea, un mundo de símbolos que es el mundo real y un mundo supuestamente real que no es más que imaginario. Cada una de esas disciplinas y enseñanzas milenarias nos trataron de recordar lo mismo, que mirá que la realidad externa es maya. Javier, voy a leer las preguntas. Voy a ir atendiendo las preguntas, entiendan que tiene su dinámica también. Lo que acabas de mencionar anteriormente de que los hombres están dormidos, ¿lo habías mencionado en alguna otra conferencia? Sí. Esto que estoy citando ahora son algunos pasos que ya recorrimos. Vamos paso a paso, ¿ok? Eso es lo que quiero que veamos. Se me preguntan, ¿qué indicios me muestran de que me estoy interesando en mí? Yo entiendo la pregunta. Lamentablemente para el yo, primero es necesario hacer todo este recorrido, pasos que son donde hoy me enfocaré principalmente, para anotar en uno mismo que sí, que el estado natural del hombre es el de dormido. ¿Me entienden? Ok, avancemos. Voy reubicando. El estado natural del hombre es el de dormido, el de ausencia, el de que es simulado en la realidad, el que se cree que está vivo pero simplemente está repitiendo cuestiones que fueron programadas en él. Maya en el budismo, en la enseñanza, o mejor dicho, en la enseñanza de Buda, la idea de que la realidad es una ilusión, es milenaria, no es algo nuevo. Lo que, como cada tanto sucede, los científicos hacen es que, y esto se puede haber visto si vieron la película Oppenheimer, fue transparente. Una de las escenas más poderosas de la película es cuando Oppenheimer, si la vieron, está leyendo el Bhagavad Gita, uno de los textos más importantes en lo que hace a el recorrido ocultista esotérico en la humanidad. O sea, lo lee explícitamente en la película, cita frases de el Bhagavad Gita y cita a Krishna directamente en el momento culmine de su carrera, cuando hizo explotar la primera bomba atómica. En realidad, entendámoslo, no fue esa la frase que dijo. Dicen que no fue esa la frase que dijo, pero es la frase que él hubiera querido decir, citó a Krishna, esto es parte de la historia, pero él dicen que hubiera querido decir esa frase, entonces después dijo esa frase, pero en el momento no dijo esa frase. Una frase donde citaba a Krishna en uno de sus momentos de esplendor en el Bhagavad Gita. O sea, los científicos leen los textos que dicen que no son verdad, ellos los leen, tanto que se los sabía de memoria y podía citar frases en sánscrito, o sea, lo fue a leer en su idioma original, entendámoslo. Oppenheimer. De Einstein y su relación al ocultismo, José Luis París ha develado muchísimo. Newton, Descartes, de cada uno es muchísimo lo que muestra que, hey, ustedes se alimentan de algo que nos dicen que no hay que alimentarse y llegan a conclusiones respecto a realidades ilusorias, realidades simbólicas, realidades que están más allá de lo denso, que nos dicen que para nosotros son esas densas, pero ustedes trabajan con otras realidades y con otros textos, ¿me entienden? Ahí es donde tenemos que ir a aprender de esos textos originarios que nos hablan de estas mismas lógicas. Mirá que la realidad aparente, externa, no es tal, ni te podés creer que de eso vas a depender. Pero claro, mientras tanto tenemos siglos, milenios de adoctrinamiento, de domesticación, en el sentido más estricto de esa palabra, donde se nos ha convencido de que lo que manda es la realidad externa, ¿comprenden? De que lo que sucede afuera es así y que no nos queda mucho más que adaptarnos a eso. Una persona, según la psicología, ¿qué es una persona que está bien, que está sana? Una persona que se adaptó a la realidad. Y no hay algo más triste que una persona adaptada a la realidad, ¿comprenden? Que simplemente se acomodó a la realidad que le tocó en su entorno social. Esta idea de que estamos dormidos en un mundo,
que la realidad es maya, es una ilusión, que hay una realidad superior que hay que alcanzar, que hay una realidad superior que es la que determina la realidad. Estoy citando distintas enseñanzas que hablan de un mismo concepto. Que el hombre, bueno, el chamanismo lo explica, el hombre está muerto en vida y tiene que nacer. El hinduismo lo lleva a conceptos como moksha, de la segunda muerte, hay que aprender a morir para nacer. Mismo Cristo con sus discípulos tenía rituales donde hacían esto, están en la Biblia y han sido trabajados, no aquí, pero digo, está develado que hacían rituales de muerte en vida, porque con esa muerte se daban el pase a la vida verdadera, siempre hablando de lugares donde la realidad normal tiene mucho de ilusión y que entonces hay que aprender a atravesarlo. ¿Vamos bien? Me decían preguntas, pero mientras tanto vamos avanzando. Todo esto hace a cierta reubicación de conceptos. Ahí es donde hoy en día, el 2024, 22 de abril de 2024, la mejor vía que tenemos en Occidente para entrar en esas disciplinas y en esos conceptos sin perdernos en el pintoresquismo de lo que hace a las vías esotéricas, comprenden, sin pretender hacernos hindúes o budistas o taoístas, pero tomando de todo eso, la vía que en Occidente ha recorrido y develado más de todo esto es la que el psicoanálisis no propicia a través de Freud y de Lacan. ¿Comprenden? De eso es de lo cual más vamos a alimentarnos hoy para encontrar realmente cuál es ese problema en la simulación. ¿Por qué? Porque es la disciplina que en Occidente más cerca nos trae los conceptos para que nos queden considerables, comprensibles a una mente occidental. Si yo hablo de una segunda muerte en Occidente, es muy difícil que eso no se convierta en algo raro, en una secta donde la gente se toma algo para morir y pasar a otra vida, ¿me entienden? En cambio, en psicoanálisis, la idea de la ausencia, de alguien que está hablando en nosotros y que somos hablados, nos permite trabajarlo en un lugar mucho más simbólico y más cercano a conceptos que manejamos. Si no, tenés que formarte en esas culturas donde yo lo hablaba y de pronto te queda mucho más cercano a una consideración usable que no implique matarse, ¿entienden? Cuestiones como les citaba de los hadices de Mohammed, donde decía los hombres están dormidos, cuando mueren despiertan, es muy fácil tomar eso para el lado de entonces hay que morir y hay que matarse, que es lo que están haciendo algunos supuestamente en nombre del Islam, ¿comprenden? Cuando estaba hablando de simbolismos, de que y que cuando de esa muerte no es la misma muerte que la que cualquiera dice, ¿comprenden? No es una muerte real, es una muerte simbólica que hay que alcanzar. Les decía, hay culturas donde se habla de una segunda muerte, donde hay que matar a eso que se era para entonces llegar a la vida verdadera, pero no significa tirarse de un precipicio. Por eso, el psicoanálisis nos permite traer esas mismas estructuras mentales con las cuales construir el camino para apropiarse de todo eso sin depender de los pintoresquismos que tienen las simbologías y enseñanzas esotéricas que son útiles, pero tienen los límites para nosotros, para Occidente. ¿Soy claro? Vamos bien, estoy haciendo una introducción, pero ya vamos a ir a conceptos que necesitamos trabajar. Avancemos. Voy a citar algunas frases de Lacan, psicoanalista francés, que tomó a lo que Freud desarrolló y lo elevó a niveles mucho más poderosos para que los comprendamos. La verdad tiene estructura de ficción. Toda la realidad humana no es otra cosa que el montaje de lo simbólico y de lo imaginario. Lacan en la lógica del fantasma. El inconsciente es el discurso del otro, decía Lacan en 1953. Somos tal como hemos sido hablados, según las palabras dichas sobre nosotros. Estoy citando 3 frases de Lacan que nos hablan de algo muy parecido. La verdad tiene estructura de ficción, ficción, simulación, ilusión, ¿entienden? Toda la realidad humana no es otra cosa que el montaje de lo simbólico y de lo imaginario. En próximas conferencias vamos a trabajar a qué se refiere con lo simbólico y lo imaginario estrictamente el psicoanálisis. Y que de eso las ciencias más modernas todavía no entienden, aunque a lo que llegan a ver sigue la misma lógica. Somos hablados por palabras que fueron dichas en nosotros, donde nos muestra cómo que soy hablado por palabras que fueron dichas en mí. Entienden que ahí de pronto no hay alguien. Parecería algo como que de pronto no hay alguien ahí, sino que hay un discurso sucediendo en uno. ¿Entienden? Estos son 3 frases de Lacan que nos muestran que de lo que hablaba para hablar de psicoanálisis es de los mismos conceptos que las culturas esotéricas milenarias trataron de decir. Miren que la realidad esa externa es algo que necesita que desconfíes de eso. La verdad tiene estructura de ficción. Avancemos.
Cualquier formación del inconsciente tiene como matriz al otro, pero a su vez ese otro familiar parental tiene como matriz a lo social, que a su vez tiene como matriz a lo mitológico y tal como lo mostró Freud, no es más allá del mito. Esta es una frase de La lógica del azar de José Luis Parise, uno de mis textos base para comprender todo esto y para usarlo en mi vida, donde nos habla de que todo lo mental, cualquier formación del inconsciente, ¿entienden? Ya nos metimos en psicoanálisis directamente, aviso, vamos a ir paso a paso recorriendo esto. Digo no, ¿por qué? Porque para hablar de estas cuestiones necesitamos mucho más del psicoanálisis que de lo que las culturas milenarias nos han aportado. ¿Por qué? Porque, como les decía, porque necesitamos algo que nos quede mucho más cerca, a nivel occidente, a nivel hemisferio izquierdo, para que entre esto en tu mente y entonces realmente lo puedas usar. ¿Están ahí? No quiero que de esto se hagan hinduistas ni taoístas, sino que lo que decidas es hacer un recorrido propio con el cual estar en esa realidad donde simplemente se es hablado. Pero nos habla de que, ¿dónde estábamos? Acá. Todo eso que sucede en la mente tiene una matriz mitológica. Claro, si de pronto empezamos a encontrar que lo que sucede en nuestra mente, que sucede en nuestra mente, no es que lo hacemos suceder, tiene una raíz mitológica, tenemos que ir a encontrar de dónde vienen esos mitos, qué son esos mitos, pero entendamos, de la misma forma que Lacan nos dijo somos hablados, la verdad tiene estructura de ficción, tienen ficción, mito, son sinónimos prácticamente en Occidente, mito y ficción, pero llevarlo al estatuto de mito nos permite mucho más, porque mito también es dicho, es algo que se dice, un discurso, y ahí es donde llegamos a, ¿vamos bien? ¿Van comprendiendo? Paso a paso. Estoy hablando mucho más lento que de costumbre porque quiero que vayamos paso a paso entendiendo. Saben que si le doy velocidad a mi discurso, llego a velocidades muy fuertes, muy rápidas, pero después se quejan de que hablo muy rápido y no entienden. Estoy yendo paso a paso sobre cuestiones que hay que masticar, hay que digerir, hay que alimentarse de eso porque como les mostré, el yo, el ego, la simulación se defiende de eso. Ok, hay una matriz mitológica en nosotros sucediendo, que sucede en nosotros, que ha sido transmitida como si fuera un ADN por la familia, por la cultura, por la sociedad, pero sí una matriz mitológica. Y esto nos habla de qué? De que hay en nuestra mente ciertos códigos que suceden automáticamente. Códigos, ¿comprenden? Códigos de comunicación, códigos de convivencia. Y ahí es donde la vez anterior encontramos el puente más claro que he encontrado yo al respecto entre toda la teoría de la cuántica, toda la teoría del mundo informático y lo que el psicoanálisis nos muestra. ¿Se acuerdan qué era? Nuestros queridos adinkras, los códigos ocultos de la realidad. Los adinkras son códigos, aquí hay uno, para mí el clave, el adinkra del monio se llama, el que lo ven abajo a la izquierda, que, que fueron encontrados por los físicos, los de la supersimetría, entiéndanlo, la supersimetría, lo más avanzado, o una de las cuestiones más avanzadas de la física de partículas, de la física de las cuerdas, que es una de las cuestiones más avanzadas de la física cuántica, que es la ciencia más avanzada. Estamos hablando de la puntita de la cabeza de la lanza, ¿entienden? O sea, de toda la lanza de la ciencia, la punta de la flecha es la cuántica. De eso, la supersimetría es la punta de la punta. Y llegaron a encontrar, por sus experimentos, por sus cálculos, por las cosas que ellos hacen en su ciencia, códigos. Los llaman así. Códigos que encontraron en la realidad, códigos ocultos en la realidad. Les llamaban códigos de computadora, códigos que dibujan ciertos mapas que a quienes venimos recorriendo psicoanálisis, ocultismo desde hace décadas, nos resultan absolutamente familiares. ¿Entienden? Esto que está acá, para algunos de nosotros es muy familiar, aunque para los científicos es nuevo. Yo esto he encontrado los papers donde los desarrollan, los papers donde los usan para sus matemáticas. ¿Entienden? Esto para ellos tiene lógica. Los movimientos que hacen, eso sigue lógica algebraica que les da resultado en lo que están haciendo. O sea, esto tiene una función, no son dibujos que hicieron porque estaban aburridos. Yo no pretendo que aprendas a hacer supersimetría, sino que te los voy a mostrar en donde, sí, los mismos códigos, ahí lo tienen en donde, en Jacques Lacan. Eso se llama el esquema lambda, el esquema L de Lacan. Que, si uno lo ve, dice, es idéntico. ¿Cómo puede ser que los muchachos de la supersimetría encontraron en la matriz de la realidad, yo lo di vuelta un poquito para que vean que sigue la misma lógica, encontraron en la matriz de la realidad
los mismos códigos que el psicoanálisis nos propone para trabajarlos. Si uno se encuentra con esto y no tiene la sensación de que está empezando a aprender a hackear la realidad, es porque no está entendiendo de lo que está hablando. La física más avanzada de todas, lo que habla de las partículas y lo que hay dentro de las partículas, la supersimetría, de qué se supone que está constituida la realidad según la ciencia, terminan llegando a los mismos mapas que nosotros, trabajando con psicoanálisis y con lo que sucede en la mente, encontramos. Primero nos dice, espera, ¿vos en la realidad encontrás los mismos mapas que nosotros encontramos en la mente? Ok, me estás dando la razón en un lugar muy clave. La relación entre la mente y la realidad es directa si estás encontrando los mismos mapas. Los mismos mapas. Y no es uno solo, yo la otra vez les mostré más, pero aquí hay dos mapas. El de arriba a la derecha es otro mapa que se usa milenariamente. El cuadrado mágico de Fuji viene de la China, siglo tras siglo siendo utilizado. ¿Entienden? No es ahí donde voy a enfocar hoy, pero entiéndanlo que es otro mapa que está en uso. El Adinkra del Moño tiene un espejo idéntico en el psicoanálisis desarrollando en uno de sus esquemas base de Lacan la misma lógica. Entonces, llegando acá, es donde quiero que ven que los ponemos superpuestos y tienen la misma lógica. Ahí es donde digo, para comprender, mejor dicho, para ver, para comprender y para llegar a conclusiones respecto al problema de la simulación, tenemos que trabajar con esto. ¿Me entienden? ¿Qué problema hay en la simulación? En ser simulados. Hasta aquí, mi hipótesis de que la simulación es lo que sucede en nuestra mente, es la que vengo desarrollando hace tiempo. La vez anterior, la hora y media, 2 horas en YouTube, fue para llegar a esa conclusión, que había sido la puertita que empecé a abrir en las primeras 4. ¿Comprenden? La simulación está sucediendo en nuestra mente. Los simulados somos nosotros. Ahí es donde necesitamos psicoanálisis para meternos en esa simulación y realmente atravesarla. No es romperla, no es pretender que deje de estar, no es que vamos a encontrar cuál es el mundo verdadero, ¿comprenden? Sino que lo que vamos a entender es que esto tiene códigos que nos permiten hackear a la realidad. ¿Estamos bien aquí? Esta primera hora fue, como les dije, mucho de introducción, mucho de repaso, pero ahora ya estamos como para avanzar con lo que hace a, ok, veámonoslas con cierta lógica de esa simulación. Aquí, este ya es el esquema un poco más moderno, pero en la misma lógica. Entendamos, en este esquema está explicada, se llama el esquema lambda de Lacan, que es un esquema que Lacan articuló hace décadas y que está en la base del psicoanálisis desde hace mucho tiempo y que es utilizado para lo que quieras hacer con esto, si lo que quieres hacer con esto es operar sobre tu mente, con tu psiquismo y que eso no decida sobre ti. Aquí nos muestra algunas relaciones muy directas entre algunos conceptos lacanianos que entiendo que podemos traer, traducirlos, digamos, a cuestiones más de la vida cotidiana sin perdernos en eso. Donde ven el yo, el moi, abajo a la izquierda, la A chiquitita, esos son las cuestiones que en lo físico le interesa a el yo. Lo que quieras lograr. La casa, el dinero, la pareja, las cosas concretas que querés lograr, ¿entienden? La A', arriba a la derecha, que se ve, es el semejante, la gente con la que te encontrás. Tu hermano, tu papá, tu mamá, tu vecino, tu jefe en el trabajo, el semejante, ¿comprenden? Es el semejante. Ahí hay una relación imaginaria entre esas cosas que querés lograr y mismo el cuerpo físico, donde identificás a, qué, a tu yo, ¿comprenden? ¿Qué sos? Y un lugar donde lo encontrás es en el cuerpo físico, ¿entienden? Pero del cuerpo físico también todo lo físico que quieras lograr, entiéndalo, el yo se instala también en el cuerpo físico y de ahí también va queriendo encontrar objetos en la realidad, ¿entienden? Los dos lugares ahí podés encontrar el yo. Tanto que podés ver gente que está totalmente identificada al dinero porque es lo que le interesa a su yo, totalmente identificada al estudio porque es lo que le interesa a su yo, totalmente identificada a la pareja. Es una extensión del yo eso que quiere lograr, ¿comprenden? Esa cosa que quiere lograr. No le estoy diciendo cosa a la pareja, pero entiéndanlo para identificarlo. Al objeto de interés. El estudio, el trabajo, el deporte, eso es una extensión de su yo en lo físico. Arriba a la derecha tenemos al semejante, a esa gente con la que te encontrás, y abajo a la derecha tenemos a lo que se llama en notación lacaniana el gran otro. ¿Qué es el gran otro? El gran otro es, si lo encontramos acá, este mismo, que nos hablan. La matriz mitológica. Eso que en nosotros es instalado de generación en generación. Un gran otro. Eso que desde lo inconsciente opera en nosotros
y nos polariza la vida. Pero quiero que vean algo. ¿Ven que la flecha que sale del inconsciente tiene directamente? Y ahí, fíjense, el yo se pone nervioso. No sé si empiezan a escuchar que ruido, que empieza, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Dicen por ahí. Ahí, estamos tocando al gran otro. Tocando al gran otro empieza a saltar y a tratar de que no se pueda avanzar. Quiero que lo vean. Tengo a mi perrita entrenada acá y que cuando diga el gran otro, vos empezás a ladrar. Estuvo una hora tranquila ahí, sin molestar. ¿Entienden? Una hora tranquila estuvo. Ahí dije, vamos, ¿qué pasa? Que en esa relación entre esos lugares hay algo que le afecta, empezó a. ¿Qué pasa con esto? Con esto no se jode. El animal en uno, entiéndanlo, lo animal en uno, lo que sucede, compréndanlo, lo animal en uno, lo que sucede en ese eje imaginario, es lo que empieza a reaccionar. Si yo te lo tengo que planear, no, entienden que no tengo forma de enseñarle a la perrita que cuando digo gran otro empieza a saltar. Pero entiéndanlo que hay una lógica que va sucediendo mientras, que nos muestra que lo mismo que les vengo diciendo hace tiempo. La realidad externa y la realidad interna tienen una interconexión que es necesario aprender a considerar. ¿Lo ven? Digo, más allá de lo que podemos divertirnos al respecto y ojalá que también se diviertan, quiero que vean que hay una lógica mientras tanto. Los momentos de resistencia más fuertes son exactamente ahí. Y algo en la realidad, en Maya, en esa realidad supuestamente densa, pero absolutamente imaginaria, ilusoria, empieza a moverse en cuanto tocamos con palabras esos lugares. ¿Vamos bien? Empezó ahí. Y vas a meterme donde al otro más le molesta. ¿Qué es ese gran otro? La matriz mitológica que ha sido instalada en ti. Eso que en ti funciona como gran otro. Eso que te dice que hay que ser, que hay que no ser, que te gusta, que no te gusta, qué vas a hacer, qué vas a querer, qué vas a no querer y con qué medios vas a tratar de obtenerlo. Claro, yo te digo eso y decís, bueno, sí, pero a mí me gusta tal cosa porque soy yo, Juan Pérez, y a mí Juan Pérez me gusta comer ciertas cosas y quiero ser abogado y tenés toda tu identidad muy, muy, muy segura y sabés las cosas que querés y la gente a la que querés. Lacan nos dijo hace un tiempo, fíjate que todo eso está afectado por una flecha que sale desde el gran otro, ¿lo ven? Y que dispara desde el inconsciente algo que afecta a todo eso. Todo eso está afectado. Tanto tu semejante como las cosas que querés lograr está afectado por ese gran otro que se dispara en ti. ¿Qué es ese gran otro que se dispara en ti? Modelos de pensamiento, esquemas mentales que se te instalan, formas de ser, respuestas automáticas que desde lo inconsciente se detonan. ¿Bueno? Como bien lo decía Lacan hace años, pero acá también lo dijo muy bien. ¿Dónde está? El inconsciente es el discurso del otro. ¿Ven? El discurso del otro. Ese otro grandote que está ahí abajo a la izquierda, el discurso del otro, ese gran otro es el mismo que está en la A grande. Como era francés, le decía autre. El autre es el gran otro. ¿Comprenden? Eso, vamos de nuevo, estamos acá. Yo quiero que entiendas que seguir estos esquemas, comprenderlos y de todo esto hacer algo que se puede usar en la vida cotidiana y no solamente en el consultorio psicoanalítico, es algo que yo aprendo desde hace años gracias a recorrer estos mismos mapas y que te estoy ayudando a comprenderlos. No es algo que salga fácil, porque lees esto y no todos te van a explicar que eso tiene una relación directa con la vida cotidiana y con qué hago entonces, y con lo que sucede en la simulación de la vida cotidiana. Quiero que entiendan que uno de los factores diferenciales que tienen estas conferencias es que trabajamos con estos mapas, ¿entienden? Te invito a que los entiendas, a que los uses. O sea, te invito en serio, no porque quieras jactarme, mira, yo los uso, sino porque toman un recorrido y una decisión de realmente conectarse con eso y aprovecharlos. Ya sé que esto suele ser la parte donde al yo también le molesta, pero bueno, pero que te estás diciendo que vos, sí, te estoy mostrando que esto que te estoy invitando a recorrer tiene el factor diferencial de que lo hacemos práctico, lo hacemos utilizable y no simplemente un esquema para entender lo que le pasaba a los pacientes en el consultorio, sino un esquema para entender la vida cotidiana. Hay una matriz discursiva que has heredado familiarmente, socialmente, culturalmente y mitológicamente, que decide en ti qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Podemos decir esta cosa muy linda. Miren qué linda imagen. Alguien que me pareció absolutamente gráfica. Alguien que se ve en el espejo y en el espejo no está el sol. ¿Entienden? Hay un conglomerado de gente en ese espejo. Es bastante gráfico. Alguien que en el espejo no se encuentra a sí mismo, sino que hay una sociedad. Como gráfico me parece muy claro. Es la cultura, es el gran otro, porque no es la carita de uno, sino que es todo ese otro social mitológico que va transmitiéndose. Cuando te ves al espejo, pensás que te estás viendo a vos,
entendámoslo que ves algo más. Aquí es donde, si esto, llegué al menos a que comprendan, la punta del S barrado, el helio ahí, la trabajaremos más adelante. Creo que tenía primero el tríptico que hace a esos tres lugares donde se determina la relación imaginaria. ¿Comprenden? Por eso, de eso el espejo. Cuando te pensás que estás viéndote, estás viendo al otro y en ese otro te ves a ti, te identificas, todo eso va sucediendo en tu mente entre los primeros años de vida. Quieren entenderlo de la forma más simpática o más fea, eres programado para simplemente seguir programaciones que te fueron instaladas, software que te fue instalado, ¿comprenden? Por eso la simulación también tiene toda esa cuestión de que de pronto la mente humana tiene una función muy de estar trabajando a nivel software. ¿Por qué? Porque tiene palabras que le hacen instaladas, discursos, respuestas automáticas, que ahora veremos un poco más adelante en qué consisten. Pero antes de eso, me interesaría que vean un video, ¿por qué? Porque yo te digo, mira, lo que haces, lo que sos, está determinado desde cuando eras chiquitito o desde cuando sos chiquitito, digamos, porque eso sigue siendo un presente si no lo cambiás, y tu mente sigue respondiendo automáticamente a eso, a lo que te fue instalado. Te vino desde afuera, pero pensás que está adentro. Ven que en el espejo, eso que viene de afuera es a lo que te identificás. Esto en Lacan tiene una concepción muy fuerte que es el estadio del espejo, se llama. Hay que entenderlo, vamos a ver algunas cosas de eso, pero antes me gustaría que, si me dan un minutito más, a ver si lo encuentro, ¿ve? Acá, un video, creo que no llega a ser un minuto, pero quiero que lo veamos juntos para que te dé un poquito de escalofrío lo que sucede. Pónganle play al videito y nos encontramos luego. Creo que es lo suficientemente contundente como para que avancemos. ¿Estamos de acuerdo? Es muy fuerte. Llamado el estadio de la sombra. De pronto, el bebé empieza a bailar repitiendo lo que ve en una sombra que decís, bueno, ahí nos podríamos poner platónicos, en ese mejor sentido de la palabra, de, bueno, la caverna de Platón y las sombras, pero lo más fuerte es que todo eso está determinado por alguien que mueve la luz, ¿comprenden? Y que de pronto el bebé empieza a bailar identificándose a eso, simplemente porque la sombra se mueve. Esto en Lacan está articulado como el estadio del espejo, pero para mostrar lo mismo. El niño, se los voy a leer de algunas notas que he ido tomando. Sin embargo, esta experiencia, ¿qué experiencia? La del niño identificándose en eso que ve en el espejo. ¿Comprenden? Por eso esta imagen me resulta tan clara. El niño identificándose en eso que ve en el espejo. Es todo un proceso formacional del psiquismo humano, el estadio del espejo. Que en algún momento, creo que en alguna de las primeras 4 conferencias, yo le mostré la respuesta animal ante el espejo. Tal vez se acuerden si vieron las primeras 4. Si no, vayan a verlas después. En YouTube están todas, están gratis. De esa no cobro la grabación. Lo que sucede, de pronto, los animales asustándose, queriendo pelearse. Es una cualidad humana el empezar a identificarse en el espejo, ¿entienden? En el espejo que el nene empieza a ver al nene y no a otro, no a un semejante. Pero eso tiene un efecto sobre la mente humana, porque empieza una identificación a su cuerpo, a ver, vamos a los mapas, a ese yo, al moi, ¿entienden? A ese cuerpo real, pero a través de un espejo. La referencia que tiene a la identificación en sí mismo el bebé es a través de un espejo que está afuera y que le dice a alguien, le tiene que decir, ese sos vos. El niño no se da cuenta solo. Ese es el nene, le empiezan a decir. Ese proceso identificatorio respecto al espejo sucede instalándose en algo muy peligroso. ¿En qué?
en esto que vemos aquí, en tomar como identificación a eso que se ve afuera. Bueno, cada uno ve lo que quiere. Cada uno, eso también dice, cada uno ve algo. Yo estoy mostrando a alguien que en un espejo ve reflejado, en lugar de sí mismo, a una sociedad. Comprenden, un grupo de gente, que es lo que tenés que empezar a entender. En esos semejantes, tu yo proyecta algo que está en ti. ¿Comprenden? Lo leo de algunas notas. Sin embargo, esta experiencia también es fuente de una cierta alienación. La imagen que el niño ve y con la que se identifica es externa de él. De esta manera, entiendan, ¿no? La imagen es externa al niño, pero funciona de identificación. De esta manera, el estadio del espejo introduce una disociación entre el yo real, el moi, que le mostraba acá, acá está, el moi, ¿entienden? Una disociación entre el moi, el cuerpo real, con su dependencia y descoordinación, y el yo ideal, la representación unificada y autónoma en el espejo. Esta disociación es significativa porque el niño comienza a concebir su yo a partir de una imagen que es, en parte, ajena a él mismo. Uy. Es una simulación. ¿Comprenden? La construcción del yo, lo que uno entiende como uno mismo, que empieza en ese espejo, pasa afuera adentro. Lacan lo descubrió en el estadio del espejo porque sucede, pero no se reduce a eso solo. La imagen que uno puede ver ahí si quiere y decide hacer eso, un funeral, pero yo trato de mostrar algo más, que la identificación que uno supuestamente va a reconocer en sí mismo está construida por un conglomerado social, un lazo social, ¿me entienden? El problema es que se arma en uno mismo la idea de que para encontrarse tienen que encontrar a ese que está ahí afuera, que es imaginario, pero para encontrar el cuerpo, vamos de nuevo, entiéndanlo, el cuerpo real, el que está abajo a la izquierda, necesita de un eje imaginario que lo conecte con el otro semejante. Es la simulación, es Maya, es el mundo de sueños de Ibn Arabi. ¿Entienden que estamos hablando de eso? Que cuando yo les propongo, hablemos de la simulación, les estoy hablando de eso, ¿no? De las boludeces de tecnología. Que les hice una trampita cuando les propuse vamos a hablar de tecnología. ¿Entienden? Pero lo que quiero hablarles, desde que les empecé a hablar de la simulación, es de esto. Y me tomó 2 años y medio, 3 años casi, y varias conferencias. Porque para hablar de la simulación, lo que quiero que hablemos es de esto. Esa es la simulación, que la que sucede en tu mente cuando te crees que sos vos, que eres tú, y lo único que hay es el reflejo de todo el lazo social, lo cultural, como lo dijo clarísimamente y lo dice José Luis París, se lo voy a leer de nuevo, cualquier formación del inconsciente tiene como matriz al gran otro, que es familiar, parental, social y a lo mitológico. Esa es la simulación de la que a mí me interesa hablarles, ¿comprenden? Esa. ¿Les interesa? Ojalá que sí, porque ya estamos remetidos en el tema. ¿Comprenden? Ahora, ¿qué problemas tiene esto? Entendámoslo, tenemos que avanzar. ¿Vamos bien? ¿Les interesa? Llegamos a un punto clave. Acá se quiebra mucho de lo que podías tener de expectativa de vamos a hablar de la simulación. Primero, aviso, estamos hablando de los adinkras también. James Gates, el científico que lo descubrió, me dio todo este material, pero propició todo este material para que entendamos que cuando hablamos del esquema lambda de Lacan, también estamos hablando de lo que la ciencia más avanzada encontró en sus ecuaciones más ocultas, ¿me entienden? Entonces, eso que encontraron en la matriz de la realidad afuera es lo que Lacan dijo, sí, así funciona la mente humana, así lo dijo como decía Lacan, así. Y que cuando ves un video de un niño bailando, pronto ves, uy, se identifica a la sombra, lo cual tiene su peligro, pero principalmente se identifica a eso que ahí afuera ve y que cree que es él. Lo loco es que empieza a bailar después, ¿entienden? Que viendo que la sombra se mueve, empieza a bailar porque ve que la sombra baila, pero que la sombra baile es una simulación, la sombra no baila, hay alguien atrás, es muy fuerte ese video, es un minutito, pero te perfora el imaginario, porque te muestra, mirá que ese baile no era un baile, ¿entienden? Era simplemente alguien moviendo la luz para que simule un baile. Me parece bien, porque hoy tenemos que ver el problema de la simulación. De pronto, te crees que estás moviéndote por algo que te pareció que tenías que hacer, ¿entienden? Y lo único que haces es seguir algo que ni siquiera es eso que pensabas, sino que está determinado por algo previo, por alguien que mueve la luz. Es muy fuerte y toca muchas cuerdas que realmente te es un agujero en el pecho, ¿entienden? Porque no es que le baila
o sea, baila y entonces baila. Empieza a bailar porque cree que la sombra está bailando, porque se identifica esa sombra, pero esa sombra no estaba ni siquiera bailando. La simulación, como matema de la simulación, podríamos cortar ahí la cuestión, pero de todo eso tenemos con qué, con mapas, con herramientas de lógica, de psicoanálisis, con las cuales entender lo que pasa ahí, comprenderlo y hacer uso de todo esto, porque de acá vamos a llegar a conclusiones, no se preocupen, no es que esto, uy, qué lindo, mira qué lindo y seguís como si nada, no, 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 de acá nos llevamos conclusiones. Avancemos. Estábamos aquí, muy bien. Claro, todo eso que, o sea, en ese semejante, la sombra que se mueve, ¿entiendes? Esa sombra es idéntica ¿a qué? La sombra que bailaba, la sombra que parecía que bailaba, no quiero comerme la demanda de que la sombra bailaba, la sombra que parecía que bailaba, ¿entienden? Es el espejo, la imagen del espejo. A eso el yo se identifica y en base a eso va a buscar objetos que le vienen de ahí afuera, ¿me entienden? Objetos de interés. Trabajo, pareja, estudio, seguidores de Instagram, lo que sea. Porque es lo que está de moda. Preguntan a los chicos qué quieren ser. Todos quieren ser influencers. Dios mío, nadie quiere, nadie quiere hacer algo. Los chicos de hoy en día quieren ser influencers. O sea, ¿qué es ser influencer? Es ser espejo, porque el influencer trata de mostrar algo que le dieron otros para pasárselo. Sí, influencers, streamers. Eso es lo que quieren ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven que el gran otro llamado hoy en día Internet muestra que hay que ser para ser parte de la sociedad. Eso es lo que ven en el espejo. Consumen redes sociales desde hace años, entonces eso es lo que ven. ¿Qué hay que ser hoy para ser joven? Hay que ser influencer. Ni siquiera influencer, y si no, influencer de deportistas, ¿entienden? Ahí es donde tenemos que entender esa relación entre eso que supuestamente querés lograr, esa cosa que querés lograr, a la que todos los días le dedicás un montón de atención, interés y todo eso, está determinada desde otro lugar. ¿Comprenden? Ese eje imaginario entre ese otro semejante que encontrás en tu vida cotidiana, eso que te interesa, todo eso es imaginario, pero está determinado por un gran otro que es el que movía la luz. ¿Ven que es el mismo? O sea, les pregunto en serio, ¿ven que es el mismo esquema? Que en la sombrita, en el bebé bailando, vemos que el gran otro, el padre atrás moviendo la luz. Encima, el padre atrás moviendo la luz, con todo lo que psicoanalíticamente eso dice. Moviendo la luz. El bebé viendo un semejante bailar y entonces empezando a bailar. Ahí tenés todo esto junto. Un gran otro disparando un paradigma, ¿entienden? De supuesto movimiento de luz que es imaginario. El bebé en eso se identifica y empieza a ver y dices, ni siquiera era un baile, está todo ahí. Esa es la vida cotidiana, ¿eh? Eso es lo que quiero mostrarte. Eso es la vida cotidiana de cualquier humano desde hace que hay humanos. Esa es la vida cotidiana. Vas a tratar de obtener objetos. ¿Qué? ¿Objetos qué? Trabajo, parejas, felicidad, el pursuit of happiness americano que nos han vendido, la trampa más perfecta que hizo Estados Unidos. Según Estados Unidos, el imperio moderno, la Roma moderna, puede gustar o no, pero es la Roma moderna, entiéndanlo, es el imperio democrático y liberal y todo, mientras no te le pongas en contra, es el imperio moderno, no tiene otro nombre. O sea, es un imperio y si te pusiste en contra te invaden y listo. La democracia se terminó el día que te le pusiste en contra, mientras ustedes sean democráticos, mientras no se pongan en contra. Tiene como ley base Life, Freedom and Pursuit of Happiness. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hijos de puta. Con todo el cariño. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo? La búsqueda de la felicidad. Hijos de su gran otro. Entiéndanlo. La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Anda a buscarla. Y así se está. ¿Qué es esa A chiquitita, el objeto A? Una humanidad buscando felicidad. Entiendan, la idea de que hay que ser feliz es moderna. En el 1500 nadie quería ser feliz, no existía tanto de felicidad. Quería ser o religioso, o estar pleno, o un montón de cosas. Se inventó un día el concepto de felicidad y la gente quiere ser feliz. Porque alguien dijo, life, freedom and pursuit of happiness. Vida, libertad, yo qué sé, dentro de todo, comparado a otros imperios, son bastante amables. Reconozcámosle que comparado a otros imperios que ha habido, vida y libertad, está bien, hay una dosis más que en otros. ¿Entiendes? Que otro imperio donde directamente
te tachaban. Mientras no te le pongas muy en contra, vida y libertad te dan. El Imperio Romano tenías que ver si te dan vida. Los otomanos, los, no sé, Genghis Khan. Esos imperios no eran tan de vida y libertad, ¿entienden? Pasaban y te pasaban por encima. El imperio norteamericano tiene su gracia que, bueno, un poco de vida y libertad te negocia. Lo otro es la búsqueda de la felicidad. O sea, lo que te proponen como objeto de deseo, de interés, la sombra que se mueve, entiéndanlo, la sombra moviéndose, es la búsqueda de la felicidad. O sea, nunca vas a alcanzarla. Avanzamos, de paso, se llevan una cuestión que cuando la reconoces dices, hay que ser feliz. Nadie dice que no haya que ser feliz, pero el fin último es la felicidad. Es una buena pregunta. Si realmente la felicidad es un fin último a alcanzar, ¿entienden? O es simplemente una trampa del yo. Ahí está la existencia, la presencia, la trascendencia. Son cuestiones que el honor, la dignidad, son cuestiones que en la historia han sido mucho más determinantes que la felicidad. ¿Comprenden? Culturas que prefieren morir con honor porque entienden que eso es mucho más importante que cualquier felicidad que puedas alcanzar. La disciplina marcial va muy por ahí. O sea, es mucho más importante el desarrollo personal que algún tipo de felicidad. O sea, un gran otro llamado los Estados Unidos nos ponen una sombrita a bailar, ¿entienden? Una sombrita, sí, con Gloria a morir. En otro momento se puede hablar también la demanda en juego. También se podría con Gloria vivir. Creo que también se puede. Entonces, entiéndanlo. Un gran otro llamado Estados Unidos, entienden que es un gran otro. Es alguien que dicta, los Estados Unidos, dicta cómo hay que ser para ser hoy en día un hombre o mujer de Occidente. Entendámoslo. Una cuestión que va al lugar de objeto a alcanzar, ¿qué? La búsqueda de la felicidad. Y toda una sociedad buscando felicidad. Y lo loco es que no se la encuentra, ¿vieron? Que no es que la gente encuentra la felicidad. Dura un ratito, si la encontrás. Ay, Argentina salió campeón en el 2022, fuimos felices, ¿qué fue? Un día de festejo, más o menos, y se acabó ahí. Al otro día estaban los problemas de nuevo, ¿comprenden? Los problemas respecto a la economía, la política y la insatisfacción. O sea, lo mismo que les leí al principio, alcance lo que alcances al ratito. ¿Era esto? Ok, ganar. Sí, era esto, ganar el mundial. Sí, campeón en el mundo, pero ahí la gente no llega a fin de mes igual. Ahora, sin meternos en política, estoy hablando de cuestiones que remiten a la estructura del humano. Ahora, me gustaría que leamos, si esto ha sido entendido, quiero estar seguro de que estoy siguiendo bien mis apuntes. Buenísimo. Que estamos siguiendo la lógica de una DINCRA, de uno de los códigos que han encontrado en la matriz universal. Y que tenemos la suerte de que Lacan lo encontró en otro lado. No se lo encontró, pero lo encontró. Perfecto. Lacan lo encontró. Lacan habla de cuántica. Si algún día quieren lo podemos ver. Lacan cita la cuántica varias veces para hablar. Y habla de varias cuestiones que aquí hemos nombrado. Entonces, tenemos ahí un lugar muy problemático. Todo lo que te imaginas que es la vida cotidiana, lo que pasa entre lo que te interesa y tus semejantes, ¿comprenden? El objeto, el moi, el objeto real, tu yo, y lo que le interesa, los objetos que le interesan a tu yo y los semejantes, está todo unido por un eje imaginario que está determinado por un gran otro mitológico. ¿Esto se entendió? Si esto se entendió y está claro, avanzamos. Pregunto, ¿les interesa, les va abriendo un campo de interés respecto a una herramienta que tiene su eficacia y su poder? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo, gracias. Avancemos. Voy a leer algunas partes de uno de los textos clave de José Luis Parise, que lo nombro siempre, creo que no es necesario aclarar que mi formación en estos temas es recorriendo lo que él enseña. Estoy en su escuela hace 20 años, lo que enseño es apoyado en eso, no les vengo a hablar de otra cosa, es usando estas mismas herramientas. Está claro, ya lo he citado, pero prefiero que quede súper claro. Vamos a leer el otro camino. Cuando alguien quiere alcanzar algo, un objeto, trata de seguir las leyes de comportamientos, costumbres, consensos, convenciones, etcétera, que le dicten cómo hay que ser para acceder a eso. ¿Entienden? Las leyes, las costumbres, el gran otro dispara cuáles son, cómo hay que ser para alcanzar el objeto. ¿Entienden? Es bastante directo para acceder a eso. Acá. ¿Cómo hay que ser para acceder a eso? Y la gente trata de acceder a eso, ¿qué? Acá hay un problema grave, que es la trampa más peligrosa de todas, y la quiero encontrar. ¿Dónde está? Acá. En ninguno de los dos casos, ¿qué dos casos? Uno, cuando uno quiere alcanzar algo, entiéndanlo, un objeto de interés, la felicidad, ¿me entienden? Creo que si yo pregunto, ¿querés alcanzar la felicidad? La mayoría de ustedes me diría que sí, sinceramente, antes de que haga todo el chiste del Pursuit of Happiness y todo eso. Normalmente la gente quiere alcanzar felicidad. ¿Estamos de acuerdo que eso es un objeto normal a querer alcanzar? La gente quiere alcanzar felicidad, no es que no la quiera alcanzar.
es algo que se instala como objeto de deseo. Y te dicen cómo hay que ser para ser feliz. ¿Qué leyes hay que seguir para ser feliz? Y las leyes que hay que seguir para ser feliz, ¿qué son? Tener un trabajo, una pareja y a un grupo de amigos. ¿Entienden? Eso hoy en día, ¿cómo te venden felicidad en las publicidades hoy en día? Gente en una fiesta, gente junta, gente viajando. Son formas que las que te tratan de decir, si haces esto vas a ser feliz. Coca-Cola te dice, tomate una Coca-Cola, sos feliz. Lo más probable es que tengas diabetes, pero tal vez si tomas mucha Coca-Cola vas a tener diabetes. Y no sé si felicidad. Pero comete una hamburguesa, vas a ser feliz. Anda a tomar mucha cerveza, vas a ser feliz. Te vas a tener cirrosis, no vas a tener felicidad. Entienden que todos tratan de decirte cómo hay que ser para ser feliz. Ajá. El otro problema es que esa felicidad que debería que alcanzar ha sido determinada por las mismas leyes que te dicen cómo hay que ser. ¿Entienden? Ah, ese es el problema. El gran otro de abajo a la derecha nos dice tanto cómo hay que ser para alcanzar ese objeto como el objeto que hay que alcanzar. Ese es el mayor problema. ¿Me entienden? Que tengas que alcanzar que quieras alcanzar la felicidad viene dictado por el mismo gran otro que te dice cómo hay que ser para alcanzar esa felicidad. Es una trampa perfecta, que además se defiende. Si lo tratás de interrogar, fíjense lo que pasó hoy, que le dije, ahí empezó a saltar el gran otro, en esos lugares donde empezábamos a interrogar el gran otro, esto en tu mente empieza a pasar, no, bueno, pero yo esto que quiero sí lo quiero yo, mentira que viene del gran otro. Podríamos recorrerlo y tal vez en algún tiempo vaya a ir haciendo alguna interacción con posibilidad de llamadas en esta que es muy una apertura, ¿entienden? Ya luego de lo recorrido en YouTube ya nos metemos a recorrer en profundidad con cierta continuidad. ¿Están ahí? Porque ya no responden. Cuando nos metimos con este punto, dije que el gran otro se defiende. Es muy fácil que te surja la idea de, no, pero en realidad esa cosa, eso que quiero hacer, lo quiero hacer yo. No es de gran otro. Permitime recordarte que te permitas desconfiar, ¿entienden? Y en ninguno de los dos casos se está haciendo otra cosa que seguir cierta ley que permanece oculta para los actores, pero que funciona como un guión que regula el deseo de alcanzar un objeto. ¿Qué dos casos? Una, cuando para alcanzar un objeto seguís la ley que dijo el otro, tanto cuando querés seguir un objeto, ¿entienden? Tanto las leyes que te dicen cómo hay que hacer para alcanzar algo, como ese algo a alcanzar, está determinado por una ley oculta. Aquí, por ese gran otro. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Ya vamos a ir hablando de qué es ese gran otro, de dónde viene y qué sucede al respecto. Pero compréndanlo. Lo que se te ocurre como interés de deseo a obtener y qué vías vas a usar para acceder a eso, ahora respondo. No, porque la trampa es pensar que lo vas a alcanzar. Es una trampa eso. Es lo que decía al principio. La gente logra el dinero, el trabajo, la pareja, y no por eso se siente que está ahí, ¿me entienden? No por eso se siente realizada. ¿Entienden esto? No es que por alcanzar eso, alcanza eso y si esto era, y no era, y busca otra cosa, y busca otra cosa. Entiéndanlo. La idea de que alcanzando el objeto vas a alcanzar eso que querés es la trampa más clara de todas. Quiero que veamos dónde está. Esto. Un lugar donde el gran otro mitológico que rige a una gran parte del mundo desde hace unos 3.500 años, dio una orden y dijo qué hay que obtener y cómo hay que obtenerlo. ¿Lo quieren escuchar? Miren que es fuerte. Más fuerte que el bebé siguiendo instrucciones. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Génesis 3. Que hay que ganarse el pan y que será con el objeto. Hay que ganarse el pan. ¿Entienden? ¿Y con qué hay que obtenerlo? Con el sudor de tu frente. Uy, qué hijo de puta. El trabajo. La idea de que hay que trabajar y que el trabajo tiene que ser, bueno, vamos a el origen de la palabra trabajo. Tripaliare. Trabajo viene de la palabra tripaliare, que era un lugar de tortura. Ahora vamos. Vamos a llegar al vacío existencial. Pero hoy entiéndanlo. Mi función hoy es angustiarte. Disculpen, yo le dije, es un viaje, es angustiarte. Que te quedes con la puta. Que empieza a surgirte. ¿Y entonces qué hago? Más que cómo hago, ¿qué hago? Que vamos a llegar a esa conclusión, al qué hago para atravesarlo. ¿Entienden? Entiéndanlo. Pero vamos paso a paso. Estoy todavía creando, o sea, sacando todo eso que intenta tapar a ese vacío existencial. Estoy sacándole todas las porquerías que revolea el yo y que te quedes en una sensación de vacío existencial. Si ya surgen esas preguntas, vamos bien. Vamos 1 hora y media. Yo calculo que tenemos un ratito más.
Quedan unas láminas más y quiero que las veamos todos hoy. 20, 30 minutos más seguramente necesitamos. Bien, le dije, una y media, 2 horas. Pero bueno, vamos recorriendo y creo que también veo que la cantidad de conexiones sigue siendo la misma, o sea que los que entraron y no se fueron. Buenísimo. Y seguimos entonces, y avanzamos. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste. Acá hay mucho. La parte de vuelvas a la misma tierra es muy fuerte también. No sé si la vamos a llegar a abarcar hoy, pero quiero que vean que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dice dos cosas. Una, ¿qué hay que ganar? El pan. Dos, es con el sudor de tu frente. ¿Qué hay que ganarlo al pan? ¿Y qué es con el sudor de tu frente? O sea, con el sufrimiento, con el trabajo. Trabajo viene de tripaleare, que es una palabra que remitía a una tortura que se hacía en la antigüedad. Eso es la palabra que se acuñó para trabajo. Claro, no, el sudor de la frente es lo que estaba acá. ¿Dónde está? Los comportamientos, costumbres, consensos, convenciones. La ley es el Génesis, la Biblia, el mito. ¿Comprenden? Claro, te da el qué, el cómo. Si lo quieren llevar a coordenadas estructurales, sí te da el qué, el cómo. Pero quiero que lo vean en esta vía. Te da el objeto y los semejantes, las vías por las cuales hacerlo. ¿Entienden? Te da todo eso. Pero el gran otro, el mito, la matriz, es la Biblia. Que seas. A ver, le estoy hablando a un grupo de gente que es muy poco probable que no tenga formación judeocristiana. O sea, no creo que haya. Si hay alguno que viene con formación asiática, lo entiendo, pero la formación judeocristiana, que incluye, o sea, las religiones del libro, que son todas, vienen del mismo libro, incluye al Islam, ¿por qué? Porque también toma a los mismos profetas y agrega uno más, sí, pero toma a los mismos profetas. Estamos hablando de probablemente el 70% de la humanidad gobernada, domesticada por esta frase: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. La idea de que hay que ganarse el pan y que será sufriendo es una ley de la Biblia. Nada de divertirte, nada de disfrutar, nada de felicidad. Claro, del Génesis, Génesis 3, pero está puesto en el Génesis, está dicho, Dios dijo tal cosa. No, ¿lo ven? Ahí está. El objeto, ganarás el pan con el sudor de tu frente. En otras culturas, la comida estaba ahí, no era que había que ganárselo, era de todos y entre todos la hacían, y las culturas indígenas con regambre iniciática, de paradigmas de magia, donde era otra vía, no era sufrimiento, se hacía con fiestas, se festejaba acá, se hacían un montón de cosas distintas que no era ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, tenés que pasarla mal, tenés que sufrir y con eso vas a ganarte el pan, hay que ganárselo, no es algo que está dado en el mundo, ¿comprenden? Que hay animalitos que lo agarrás, lo cazás, te lo comes y listo, estaban ahí. Estoy tratando de llevarlo para que vean que hay muchas vías, tenés una conexión con tu aliado de poder en el chamanismo y de pronto generás que te alimente a través de que se te acercó. No sé, distintas vías que se pueden pensar que no son simplemente ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero ven que hay una ley, el Génesis, un gran otro mitológico que lo tenés instalado, te lo instalaron, lo tenés bien adentro de tu psiquismo, ha sido instalado en ti. No le eches la culpa de esto a tu familia, porque no son los culpables, porque te tienen tan instalado como vos, como tú, de generación en generación, me gusta, de generación en generación. Esto es transmitido, contagiado, si querés. ¿Entienden? Contagiado, donde de pronto, ¿qué querés? Ganarte el pan con el sudor de tu frente. Pero entiéndanlo, el hecho de ganarse el pan es también parte de la cuestión. El objeto que te dice que tenés que querer, el ganarse el pan, es también con el sudor de tu frente. No es un montón de otras cosas que podrían ser, ¿entienden? Que no quiero meterme en lo que podría ser ahora porque se pierde de vista, pero entiéndanlo. Tanto que es con el sudor de tu frente, que las vías con las cuales hay que hacerlo, como que lo que tenés que hacer es ganar el pan, están determinados por un gran otro mitológico que un día lo dijo y se instaló. ¿Lo pueden ver? Esto es la vida cotidiana. Esto viene de matrices mitológicas, el mito, que van adaptándose o sea, de lo más amplio social a atemporal directamente, porque esto tiene, no sé, en las raíces más antiguas, 3500 y más, porque son mitos que vienen de otros mitos, mucho más antiguos, ¿entienden? Ok, viene transmitiéndose de generación en generación y va tomando adaptaciones hasta lo particular. Como que de pronto, bueno, en Argentina tiene cierta cuestión social, en otros países otra. América tiene ciertas matrices para hacerlo, Europa ciertas matrices. Claro, el trabajo dignifica un montón de cosas que han sido instaladas, pero quiero que vayamos a lo que está en la base de todo.
también está la idea de que hay que volver a la tierra de la que salimos, ¿entienden? Eso tiene toda una cuestión temporal que hoy, si entro ahí, no nos alcanza el tiempo. Entonces, avancemos. Porque tiene una cuestión temporal, de que el paraíso está atrás y lo de adelante es malo. Eso es una concepción mitológica. No tiene por qué ser así. La idea de que lo mejor es la niñez, la juventud y lo peor es la vejez es una concepción mitológica que viene de ahí. Volverás a la misma tierra de la cual fuiste sacado. No es una cuestión, enténdanlo, no es una cuestión solamente espacial, es una cuestión también temporal. La demanda de que cuanto más años tenés, peor estás y que lo que hay que hacer es ser joven, viene de la misma cuestión. Y mira la sociedad, todo el mundo transformándose las caras para parecer jóvenes y tratar de hacerse los jóvenes, simplemente porque está demandado. Avancemos, quiero que lo vean. La ley, el mito, las vías con las cuales conseguir y el objeto a conseguir están todos determinados por alguien que un día dijo, Dios dijo, te ganás el pan con el sudor de tu frente. Ahora, esto tiene una decantación hacia lo particular. Lo temporal en la sociedad tiene ciertas formas. Luego, en cada continente, en cada país, así en cada ciudad, así hasta llegar a tu familia y a lo tuyo en particular. Esto es lo que en los grupos, yo lo trabajo muy particularmente en los grupos de lectura, en el grupo de emprendedores, con tu caso, con lo que sucede en tu caso. Hoy en día estamos viéndolo todavía en una cuestión muy general, pero esto está codificado en cada uno con particularidades. Hay un problema general, ese, y un problema particular. ¿De qué forma se manifiesta en ti? ¿Lo entendieron? Avancemos. Esto se puede ver, estoy viendo, si con esto avanzamos lo suficiente y quieren continuarlo, yo estoy dispuesto a hacerlo, habrá una vía de supervisión de aplicaciones de esto particular, pero tenemos que llegar a eso todavía, recién lo estamos viendo. Avancemos. Para algunos, no para todos. Claro, hay gente que tiene que supervisar, donde tenemos que supervisar, donde tenemos que supervisar. Bien, avancemos. Este es el problema de la vida cotidiana, gente. El que está ahí en pantalla, el que está en el cuadrito. Te ganarás el pan con sobre tu frente. Lo que querés lograr, ¿qué? Un trabajo. ¿Para qué? Para ganarte el pan. Está determinado tanto el trabajo como la vía para hacerlo, todo por una ley. Lo que te gusta, lo que no te gusta. Ahí se carga, se me cortó. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Creo que se corta un poco. Ay, qué día. ¿Está bien ahora? ¿Ahora sí? Bien, avancemos. Retornamos a París y continuamos. Uno mismo no es un sujeto que persigue un objeto deseado, sino que la misma ley que dice cómo ser para alcanzar ese objeto también determinó que ese es el objeto que se debe desear. Por lo tanto, uno mismo es objeto de la ley que determina dirigirse a ese objeto. Esto sigue siendo el otro camino. Hicimos un salto a la Biblia judeocristiana para verlo en una manifestación, tal vez de las más raíz, ¿entienden? Pero estamos viendo eso. Uno no es un sujeto que persigue un objeto deseado, sino que la misma ley que dice cómo hacer para alcanzar ese objeto también determinó que ese es el objeto que se debe desear. Por lo tanto, uno mismo es objeto de la ley que determina dirigirse a ese objeto. Esa es la simulación. Esa es la vida cotidiana. Te estás persiguiendo cosas. ¿Están ahí? Estás persiguiendo cuestiones que pensás que las perseguís porque querés y las vías que usás para perseguirlas son determinadas por un mito. Y las cosas que querés perseguir son determinadas por otro. ¿Por qué? Por un mito. Ahí no estás. La vida cotidiana es una simulación. En notación lacaniana, acting. Comprenden que es lo mismo. Y el problema de todo eso es que terminás siempre volviendo a lo encuentro bien, aquí. ¿A dónde? Al mito, a ese gran otro que te dice cómo ser y cómo no ser. ¿Qué se puede y qué no se puede en una sociedad? ¿Qué se debe y qué no se debe en una sociedad? Eso está determinado y ahí es donde quiero que identifiquen a la simulación. Cada día que estés siguiendo objetos que te han dicho que hay que seguir, ¿se escucha, se ve o se corta? Vamos a cambiar la conexión porque veo que se entrecorta un poco. Una y otra vez, ¿eh? Cada vez que
tenemos que meter ahí, a identificar, ¿estamos bien? Bien, a identificar claramente dónde está la simulación, de dónde viene la idea de que uno está en la vida cotidiana decidiendo lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta y lo que no le gusta, es una simulación, es imaginaria. Y ahí es donde hay que ir a cazar rápido cuál es el mito desde el cual eso viene. Ahí, si me dan unos minutos más para que avancemos, quiero que veamos un lugar clave de todo esto. ¿Estamos bien? Acá. El mito, el génesis de la ciencia. ¿Están ahí? El génesis de la ciencia. El génesis de la ciencia, el Big Bang. El Big Bang está apoyado en un concepto, el vacío. Todo explotó de un vacío. ¿Comprenden? De un vacío. Había un vacío y ahí explotó el universo. Ese vacío creador es tal vez uno de los conceptos más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque cuando a ti te pregunto qué quieres, ya estamos llegando a conclusiones. Me avisan si se escucha y se ve. Bien, hay un delay. Ok, avancemos. Ese vacío creador es el más difícil de detectar. Ese vacío es el más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque cuando yo a ti te pregunto, ¿qué quieres? Y me dices, un trabajo, ganar 20.000 euros por mes, viajar por el mundo, la felicidad, una pareja, todo eso, te crees que eso está lleno. Yo te pregunto algo y te emergen un montón de cuestiones, muchas cuestiones que quieres, ¿entiendes? Nadie tiene vacío eso de qué es lo que quiere. Que no le rompan la paciencia, puede ser tantas cosas distintas, que me dejen tranquilo, ok, puede ser cualquiera de todas esas. El problema de eso es el vacío. Es el problema y la solución. Me hablaban del vacío existencial antes, y estamos hablando de eso. Ese vacío es el origen del universo. La ciencia lo articula como el origen del universo. Todo empezó en un vacío, entendamos. Todo eso que te emerge como cuestiones que quieres lograr y las vías con las cuales lograrlo están llenas, pero es un vacío, pero están llenas. ¿Qué? Porque yo te pregunto, y le pregunto a cualquier persona en este planeta, y todos van a tener un montón de cuestiones que quieren lograr, ¿comprenden? Nadie va a decir que está vacío. Tal vez encontrás uno y dice yo no quiero algo, eso en sí mismo también es algo que quiere lograr, no querer algo. El problema de eso es que ese lugar está absolutamente vacío de ti, y es el vacío existencial. El vacío pleno. Hay un vacío respecto de lo que debería haber, pero está lleno. Lo que vamos a encontrar ahí, que cuando te pregunto qué quieres y tú me cuentas lo que quieres, cuando le preguntas a alguien qué quiere lograr, qué quiere hacer hoy, qué le gustaría, lo que anhela, lo que desea, aparecerá algo que aparenta estar lleno, que aparenta ser algo pleno. Quiere ganar 20.000 dólares por mes, digamos, ¿entienden? Algo, o sea, los que andan por ahí en la manifestación y las afirmaciones andan por esa cosa, ganar 50.000 dólares por mes y todo ese tipo de cosas. Más o menos la gente anda por ahí. Quiere lograr eso, ¿está? O generar una pareja, ese estilo de cuestiones. Eso que te emerge como un deseo propio, tú dices, todas estas disciplinas, el psicoanálisis principalmente, nos dicen, está vacío, pero aparenta estar lleno. ¿Qué es eso? Simula estar lleno. Pregunto, hasta acá, ¿vienen identificando claramente de qué les estoy hablando cuando les hablo de la simulación? Llevamos la simulación a un lugar que te dejó literalmente desnudo ante la simulación. De pronto, todo lo que pensabas que te defendía y la que tal vez suponías que la simulación estaba en otro lado, la simulación está en lo que cada día simulas que estás haciendo. ¿Por qué? Porque mientras haces un montón de acciones y te crees lleno de cosas que estás haciendo, está todo eso absolutamente vacío de quién? De ti. De ti. Lo que hay ahí, y esta es la parte más angustiante para cualquiera que se las ve con esto, pero hay que soportar esa angustia porque esa angustia es creadora. Ahí lo que hay es simplemente repeticiones de patrones mitológicos que se los mostré en la Biblia estadounidense y aquí mismo ¿dónde está? En el Génesis, ¿me entienden? Lo que hay en uno automáticamente y siempre hasta que se lo cambia, es patrones mitológicos, códigos que han sido instalados y que los repetimos solamente porque han sido instalados en nosotros. Como una computadora repite cuestiones
y uno le preguntaría a la computadora, ¿tienes motivos propios por los cuales hacerlo? Lo peor es que si a alguien le pregunta los motivos propios por los cuales está haciendo eso, ahí emerge un manantial que parece lleno, pero sigue estando vacío de los motivos propios de alguien por los cuales hacer eso. ¿Esto lo entienden? Es la parte tal vez más difícil de toda esta conferencia. Que el reconocer, porque yo ya sé, esto, si yo te hago hablar y te invito a hablar y me cuentas los motivos propios que tienes, te emergerán muchísimos motivos propios. La trampa es que es también simulado que esos motivos sean propios, porque los argumentos por los cuales quieres la felicidad. Ahora, ya vamos a llegar. Hoy, la conclusión de hoy es el inicio de la solución. ¿Entienden? Entiéndanlo. Ok. Lo que quieres, las vías con las cuales alcanzarlo y los motivos en los cuales argumentas por qué quieres alcanzar eso, todo eso está determinado por el mismo gran otro, por el mismo lugar que está vacío de ti mismo. Y esa es la trampa. Ahí es donde recorridos esotéricos de hace milenios nos dicen una sola cosa. Estás dormido, estás ausente, estás muerto en vida, eres una bolsa de huesos, los decía el Zen, que el yo imaginario que les nombré antes, está vacío de ti mismo. La idea New Age de qué? De que lo que hay que hacer es encontrar al verdadero ser adentro de uno, es una trampa. No hay un ser adentro de uno. Está vacío. Las cáscaras de la cebolla, le saca las capas a la cebolla y ¿qué hay adentro? Nada. Freud lo descubrió hace más de un siglo y lo usó la misma metáfora. Si empiezas a sacarle las capas de identificación a eso que consideras tu ser, tu yo, es capas de cebolla. Adentro está vacío. Está vacío. ¿Vacío de qué? De ti mismo. Pero estaba lleno de cebolla. ¿Me entienden? Eso hace llorar la cebolla y te da muchos motivos. Claro, es un vacío creador. Porque llegar a conceptualizar y a reconocer ese vacío, no decir, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me gusta? Nadie está diciendo de esto que lo que haya que hacer es dejar de hacer lo que te gusta, dejar de hacer lo que haces, dejar de querer ganar dinero. No es esa la conclusión, por favor que quede muy claro. Es en ese campo donde hay que emerger. ¿Soy claro? Es en ese campo donde hay que aprender a trabajar. Es el atravesamiento de la simulación, no el escaparse de la simulación. Hay que atravesarla, para lo cual hay que reconocerla de frente, ¿me entienden? Verla de frente en el espejo. Sin reconocerla, nunca la podrás atravesar. Atravesar algo implica que vas hacia eso, no que te escapas de eso. Está en la primera imagen que les mostré de apertura. El muchacho entrando a la simulación. Hay que entrar a ese campo para ahí emerger. Hay que entrar ahí reconociendo ese vacío creador, ese vacío de que de uno mismo. Claro, ¿qué motivos propios tienes para hacer eso que haces? ¿En qué estás desarrollándote personalmente? ¿Qué estás aprendiendo tú de eso que no sea, de eso, del trabajo, de la pareja, de lo que sea que estás haciendo, que no sea simplemente lo que el gran otro de ese momento te ha dicho que es lo que hay que aprender? ¿Entienden? Estás en el trabajo aprendiendo contabilidad, porque te dijeron que lo que tienes que aprender es contabilidad porque eres de una familia de contadores y entendiste que lo que había que hacer era ser contador, ¿comprenden? Estás jugando al fútbol porque viene de una matriz social donde si eres hombre tienes que jugar al fútbol y si eso y eres un exitoso si juegas al fútbol. Y te crees que aprender a patear bien tiros libres es algo propio cuando lo único que hace es repetir los patrones de lo que te dijeron que había que aprender para ser jugador de fútbol. ¿Lo entienden? Es una trampa perfecta porque tanto la cuestión como las vías, como lo que hay que aprender, como todo lo que te da al respecto, viene determinado por un otro. Con la trampa clave, todo lo que te emerja automáticamente es del otro, viene del otro. Estaba muy bien dibujadito acá. ¿Entienden? Que eso inconsciente, el 90% de cada uno de nosotros es inconsciente, el 90% del psiquismo es inconsciente, y eso es lo que determina el 10% manifiesto. El inconsciente está estructurado por un discurso, por mitos, que te dicen qué quieres alcanzar, cómo debes alcanzarlo y por qué vías. ¿Esto está claro? Porque ahí entra entonces la solución. Reconocer eso y que reconocer. Cualquier formación del inconsciente tiene como matriz al otro, pero a su vez a ese otro familiar parental tiene como matriz a lo social, que a su vez tiene como matriz a lo mitológico, y tal como lo demostró Freud, no hay más allá que el mito. ¿Con qué me aseguro a ese vacío? Que vacío pleno es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque yo veo que van diciendo en el chat cosas que tratan de decir, bueno, pero tal cosa puede ser propio, ¿entienden? Que es la parte que al yo le desespera, empieza a revolear objetos. No, pero eso sí, no, pero eso sí. Si tuviéramos el tiempo y ya el nivel como para
estar recorriéndolo en una vía más implicativa, yo podría interrogar a tus supuestos intereses propios hasta que queden desnudos, hasta que quede la capa de la cebolla vacía. Esto lo he hecho. Claro, ¿ven? Ahora vamos ahí. Vamos. Sí, sí, sí. Todo eso que te emerja va a estar determinado anteriormente. Lo que te parece que sí, lo que te parece que no, lo que dices que quieres, lo que dices que no te gusta, los gustos, los disgustos, lo que te parece interesante, lo que no. El hecho de que te interese un tema como qué pasa con las simulaciones y atravesarlo o no, está también determinado por el otro. Pero claro, podemos jugar en eso, semblanteando que eso mismo que le interesa al yo para con eso ir más allá. ¿Entienden? Que ahí empieza a estar parte del truco. ¿Qué? Que con lo mismo vamos a tener que curarnos. Ahí, entonces. Estamos en el punto clave. Estamos ahí, en donde hay que meterse. ¿Entienden? Esta es la imagen que les había puesto al principio. Está entrando a la simulación, no se está escapando. Mira, lo de el vacío pleno para mí es uno de los temas más interesantes. ¿Por qué? Porque es tan difícil de abarcar y de conceptualizar. Mira, una vía directa piensa esto. Hay ejemplos muy, muy claros. Si yo te digo padre, ¿entiendes? Padre, es una idea. Padre, es una idea, mejor dicho, es una palabra que remite a una idea, ¿entiendes? Detrás de esa idea tú dices, bueno, pero ¿qué hay detrás del padre? Es un significante vacío. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de lo que representa ser un padre. Tu padre, un padre en general, todo eso aparenta estar lleno. ¿Qué? Un padre, un hombre en camiseta en la casa llegando enojado de trabajo, o que viaja mucho, o algo que representa a lo que en tu historia ha quedado anotado como padre. Eso que cuando yo dije padre te apareció como imagen en tu mente, ¿comprendes? Eso está lleno. Está lleno de muchas cuestiones, pero ¿sabes qué? Está vacío de lo que tú decides que sea un padre en la vida. ¿Entiendan? Es un lugar difícil porque tienes que reconocer en la cuestión llena el vacío que hay. Están las dos cosas juntas. Está lleno de algo que no es lo que tú querrías que esté ahí. En lo que, bueno, esto es un ejemplo que he usado muchísimas veces, pero tal vez muchos de ustedes no lo han escuchado. Es, por ejemplo, tienes una alacena, ¿entiendes? Una alacena donde se supone que tienes cosas, pero en lugar de la mente funciona así. En lugar de haber cosas, lo que hay es una imagen que tapa al lugar de la alacena. Hay una imagen con latas de conserva, con pan, es una imagen. ¿Entiendes? Eso está puesto donde deberían estar las cosas, como si fuera la puerta. Y tú lo ves todos los días y te crees que ahí la alacena está llena de comida, que está lleno, ¿comprendes? Porque ves la imagen de eso. Con eso el yo se contenta. Ve la imagen de la alacena en la puerta, ¿me entienden? Como si aquí, si esto en lugar de tener los libros, ¿entienden? Fuera una imagen. Ok, genial, avancemos. Sí, no quiero meterme ahora con los casos particulares porque es infinito, literalmente, entendámoslo. Esto mismo aquí en una biblioteca, si en lugar de estar los libros, subir una imagen. Y yo miro todos los días y digo, ah, sí, están mis libros ahí, están mis libros, están mis libros. Hasta que un día alguien te invita, interroga. ¿Está? Ve y obtiene lo que hay en la alacena, agarra lo que hay de la comida y vas y te encuentras con que simplemente atravesaste un papel que era una pintura. ¿Comprendes? Tú te pensabas que estaba lleno, pero estaba vacío. El problema es que detrás de esa imagen no está vacío. Detrás de esa imagen, de lo que tapaba la alacena, ¿qué hay? No está tu comida. Era imaginario que estaba tu comida, es una imagen. Simulaba haber comida. Lo peor de todo es que detrás de eso, ¿qué está? Humedad, basura, alimañas que se criaron ahí atrás. Eso es lo que habita en tu mente. ¿Comprendes? Pero está oculto detrás de un imaginario. Ahí es donde hay grafos muy poderosos que nos remiten a que el problema de todo eso es que ese vacío, que está vacío de lo que tú quieres que haya, está lleno de lo que ese mito gran otro puso en ti. ¿Comprendes? ¿Lo ven? Ahí es donde, claro, tendríamos que entrar en conceptos muy fuertes como la pulsión de muerte en Freud, que es lo que habita en nuestro inconsciente continuamente, el deseo de volver atrás. Pero miren de dónde viene. Se los dije muy claro, ¿eh? ¿Ve? Vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. ¿Cuál es la misma tierra de la cual fuiste sacado? Pensemos psicoanalíticamente. ¿Cuál es la tierra de la cual fuiste sacado? ¿Cuál es la tierra de la cual fuiste sacado psicoanalíticamente?
El útero materno. ¿Entienden? Eso es lo que habita en la mente de cada uno. Esa es la demanda original, volver al estado de niño. Esa idea primordial, ahí, bebito, bebé, en la panza de la madre, ahí donde no le faltaba algo y estaba completo y con su madre, ¿entienden? Eso es lo que está lleno tu mente de eso. De esto hay, quiero ser claro, hay articulaciones psicoanalíticas de más de 100 años que demuestran que eso es lo que habita en la mente, ¿comprenden? Tendríamos que ponernos a trabajarlo muy con lo particular, pero creo que lo pueden identificar. El mito, Génesis, nos habla de eso mismo. Tienes que volver a la tierra de la que fuiste sacado. Pará. ¿Cuál es la tierra de la que fuiste sacado? Ah, el útero materno, el lugar donde el niño está pegado a la madre y nada le falta y no tiene problema alguno porque supuestamente está ahí. Ahí es a donde quiere volver. ¿Pero qué es eso? Eso no es un estado de vida, ¿entienden? Volver a eso. Eso es en lo que en Freud se conoce como la pulsión de muerte. El interés de volver al estado anterior. El estado anterior a eso, ¿qué es? La no vida. Hacia ahí va automáticamente el psiquismo humano si tú lo dejas ir hacia donde decide. ¿Lo ven? Mira la sociedad. ¿Qué es lo automático en el humano? La guerra, la muerte, las peleas. No es la vida. Hay pulsiones que chocan. Una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Pero la que termina ganando siempre en el humano, ¿cuál es la pulsión de muerte? Pero mientras tanto, hay posibilidad de darle combate y avanzar. Entiéndanlo. El peligro de la simulación es que va a mantenerte en un estado de lo anterior, lo niño, y lo anterior a lo niño está el bebé, y antes que el bebé, ¿qué está? El no, ¿entienden? La no vida. Entonces, ahí es donde tenemos claro que lo que se le ocurre al yo querer alcanzar está determinado por ese mismo inconsciente que quiere volver todo lo anterior, ¿me entienden? Siempre quiere volver a eso anterior. Ahí está el peligro. Las vías con las cuales alcanzarlas también están determinadas por eso y el mismo gran otro está determinado por eso. Ahí es donde esto empieza a generar un viaje. Me preguntaban, ¿con qué atravieso eso? ¿Con qué? Ok. Ahí es donde esto nos conecta directamente con lo que ya sea un método, un paradigma, el método de la magia, que está en la base de todo lo que estamos recorriendo hoy. 11 pasos de la magia, articulados y develados por José Luis París. Yo hace ya más de 20 años que recorro esto y es un hilo de oro en todo lo que he ido ubicando. Esto nos enseña algo muy claro. ¿Ven que es el mismo esquema? Tiene la misma base, la misma lógica que el Adinkra del Monio y que el esquema Lambda están apoyados en lo mismo. Entendámoslo. Aquí es donde empieza un viaje. Donde se inicia un viaje. Más allá que cualquier cosa que el yo decida. ¿Con qué me aseguro que lo que voy a querer alcanzar atraviesa a todo eso que viene automáticamente de mí? ¿Me entienden? Porque si no pasa una trampa perfecta. Cada cosa que se te ocurra va a estar determinada por eso. Ok, acudimos a otro paradigma, porque lo que habita en nosotros son paradigmas. Eso lo veremos más fuertemente en la próxima, ya la lógica de los paradigmas determinando nosotros. Paradigmas, discursos, todo eso que sucede en nosotros. ¿Con qué me aseguro? ¿Están ahí? ¿Con qué me aseguro que voy a meterme en ese terreno, pero algo propio? Identifícalo. Entiende, ¿no? Que es una trampa bastante cerrada, porque si todo lo que se te ocurra ya está determinado por eso, estás en problema, porque no habría solución. No te preocupes si hay solución. Encuentra en tu vida qué es eso que cuando lo quieres pensar, que quieres hacerlo, te surgen no se puede, no se debe, no tengo, no sé. Que te emerjan todas esas respuestas automáticas. Esa cosa que quieres lograr, que te dice, no, no puedo, no, eso no se debe hoy en día. Dentro de lo legal, tratemos de mantenerlo por las dudas, no quiero que hagan locura que van para otro lado. ¿Entienden? ¿Qué es eso que te gustaría que en ti sí quieres? Pero que, o sea, que está en ti, que sí, ¿entiendes? Tienes un interés, pero al mismo tiempo te surge, ahora no, por esto, por la edad, porque no tengo, porque no sé, porque no puedo. Ahí empieza a emerger un lugar donde, en el método de la magia, es donde va en el paso 10, un resultado. Ok, decide un objeto que quieres lograr que te parezca imposible, que quien eres hoy no lo puede alcanzar, que eso que ha sido creado por el gran otro no lo puede alcanzar, ¿comprenden? Ahí empezamos a encontrar una solución. Ahí empezamos a estás poniendo algo del otro lado de la simulación, del otro lado de eso que el yo trata de armar automáticamente. ¿Por qué? Porque es algo que tu yo, tu automático, te está diciendo que no se puede. Ok, ahí empiezas a identificar algo. Tiene que ser algo concreto, conmensurable, que realmente puedas medirlo y te desafíe a ir más allá de lo que te dijeron que debe ser. ¿Lo ven claro? Es muy directo y muy aplicable. Empieza ahí el viaje.
Una vez que se reconoció a el yo como lugar de problema, ¿entienden? A lo automático en nosotros, a eso que decide en nosotros que sí y que no. Ok, ahora, gracias a todo lo que eso te va a decir que no se puede, que no se debe, que entonces no, ahí inicias un viaje hacia más allá que eso. Definiendo, ok, ¿qué quieres lograr? Algo que te parezca imposible. Es un inicio del viaje, no es todo el viaje. Porque esto tiene su recorrido, su profundidad, pero entiéndanlo, ven, ir a meterse ahí. Pero en eso, ir eh, ir hacia la luz, ir hacia ese lugar iluminado, decidiendo qué es lo que crearás ahí que te parezca imposible. Para lo cual, si te parece imposible, vas a necesitar magia. Y de ese paradigma estamos hablando. He logrado ser claro, llegar al punto donde la inexistencia, el vacío existencial, lo sientas en las ideas que te ocurren y entonces encontrar sí una vía de solución. De inicio, de poner en marcha, un sistema que en ti está pero que no lo has usado. Ok, decide qué quieres lograr y que eso sea, si ya lo que decides lograr está por fuera de lo que tu yo acepta que se puede lograr, entiendes que estás atravesando a la simulación, aunque sea poniendo del otro lado algo que está por fuera de los marcos que ya fueron definidos. Ok, ahí empieza un viaje. Nos encontraremos periódicamente también digo, con la respuesta que haya, con el interés que tengan o no de esto, con, no sé, si esto quieren también publicar en redes sociales agradeciendo, soy más que bienvenido. Cuanto más ayudemos a que más gente nos conectemos aquí, más crecerá la cuestión y tendremos la posibilidad de que más personas, más caminantes, decíamos, recorrer el camino que te lleva mucho más allá de que cualquier objeto que a tu yo le interese. Esto lo iremos recorriendo periódicamente. Todavía estoy evaluando si mensualmente o un mes sí, un mes no. Iremos viéndolo. Mucho también con la respuesta de ustedes. No quiero saturar de horarios. Entonces la intención es que, ok, como les dije, o te conectes en vivo, ahí pones tu tiempo, o te conectas por la grabación, ahí tendrás que también que invertir, como les gusta decir, por otra vía, pero la intención es que de tu lado también pongas algo. ¿Comprenden lo que les dije en el principio? Eso, que tú tengas que poner algo de tu lado. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres lograr? Que te parezca imposible, que te resulte que no, eso no se puede. Yo no, nunca haría eso. Ok, dentro de lo que entendamos que no te traiga problemas en la vida cotidiana porque estás iniciando un juego. Y cuanto más empieces a jugarlo, más empezarás a ver que la realidad, como les mostré hoy en varias partes, la realidad empieza a responder simétricamente. Ahí es donde se inicia un viaje que está mucho más allá que lo que el yo simula. Pero esa simulación intentará atraparte cada vez. La única posibilidad de atravesarla es recorriendo. Y en los pasos del recorrido en continuidad es donde nos encontramos. Gracias por esta apertura, gracias por compartirla. Y nos encontramos aquí y en cada lugar donde decidimos recorrer los pasos con los cuales ir más allá que todas las simulaciones que yo puedo intentar realizar. Recorriendo, aplicando las enseñanzas milenarias que nos han traído hasta aquí y que nos permiten ir mucho más allá.